Bien. Buenísimo, entonces. La grabación ya veo que está, porque siempre tengo dudas si queda grabado o no. Bien, bueno, buenos días para todos. La idea, les cuento un poquito cuál es la idea de hoy. La idea de hoy es analizar el nombre de este curso o de esta actividad. Es Reserva de la Carpeta de Investigación. Ese fue el nombre que se previó cuando en su momento se pensó en esta cuarta instancia en la que nos íbamos a ver para hablar de los temas vinculados a la investigación y al proceso penal. Revisando y armando un poquito qué contenidos ver y qué aspectos comentar, estrictamente, quizás el nombre de esta actividad debió ser publicidad de la carpeta de investigación, porque en realidad, hoy vamos a hablar, sí, de la reserva de la carpeta de investigación, pero en realidad enmarcado dentro de lo que es la publicidad, si es pública, si no es pública, por qué lo es, cuándo lo es y en qué momento puede o no serlo, digamos. Entonces, en definitiva, el tema de hoy es publicidad de la carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación que en las clases previas o en las instancias previas hemos estado analizando su contenido, su importancia, el rol que cumple, cómo debe llevarse, todo esto que hemos estado hablando sobre carpeta de investigación, sobre todo en la pasada. A ver, por allí dicen que de rato se corta el audio. No sé si esto es a todo o solo a Rubén. Así No se sé. escucha bien. Acá también se escucha bien. Bien, quizás es algún tema local entonces, Rubén. Estoy conectada a una red fija, digamos, y a su vez con el volumen al máximo para tratar de optimizarlo. Les decía que esta carpeta de investigación, que las instancias anteriores estuvimos comentando de qué importancia tenía, cómo se debía conformar, qué le debíamos poner adentro. Bueno, llegó el momento de analizar quién puede ver esto, a quién se la tenemos que mostrar y por qué razones existen ciertas limitaciones respecto al acceso a la carpeta de investigación. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Estrictamente el título debiera ser publicidad de la carpeta de investigación, y en el marco de analizar la publicidad vamos a llegar a la conclusión de que la carpeta de investigación, mientras la investigación está en trámite, es reservada. En general es reservada, salvo para determinadas personas. Pero lo vamos a ir viendo, digamos, detalladamente. Voy a poner una presentación para ir siguiendo. Como verán por allí, el nombre de la presentación es el nombre que le habíamos puesto a esta cuarta actividad, sin perjuicio de esta aclaración que les realizaba ahora, que estrictamente vamos a hablar de publicidad en general, y en ese marco vamos a llegar a la conclusión de que hay cosas de la carpeta de investigación que son reservadas, o toda la carpeta en sí, durante determinada etapa. Yendo a la carpeta de investigación, recuerdan, esto simplemente a modo de recordatorio, porque esto ya lo mencionamos bastante en las instancias anteriores, incluso ustedes han contestado preguntas sobre el contenido de la carpeta. Entonces, para no repetir en eso, simplemente recordar la importancia que tiene la carpeta de investigación. ¿Se acuerdan que la carpeta de investigación es la herramienta de trabajo que tenemos para llevar adelante ese proceso principal que es desarrollar investigaciones penales, ¿no? Entonces, es nuestra principal herramienta, podríamos decir que es el centro de nuestro trabajo. Si la Fiscalía fuera una fábrica, la carpeta de investigación es nuestra principal máquina, ¿no? La que produce el producto principal, digamos. Esa es la importancia de la carpeta de investigación. Como decíamos y analizamos la actividad anterior, la carpeta de investigación va a contener dos grandes grupos de cosas. Por un lado va a contener evidencias, que habíamos dicho son todos aquellos, es todo aquello que nos aporta información sobre cómo pasó un hecho y quién participó en ese hecho, y por otro lado va a contener un montón de información que no constituye evidencia, pero que es información tendiente o necesaria para la obtención de evidencias, o es información que hace al trabajo que se desarrolla en el equipo fiscal mientras se está haciendo la investigación. Ese es el contenido a grandes rasgos. Evidencias por un lado, e información que no es evidencia, que decíamos en la nueva versión de CIPAU, que tantos problemas está trayendo por el momento, son registros internos, ¿no? Lo que no es evidencia. En cuanto a lo que vamos a analizar hoy es si esa carpeta de investigación es pública, si todos podemos acceder a esa carpeta de investigación o no podemos hacerlo, y en qué, digamos, en qué marco sí y en qué marco no podríamos hacerlo. Bien. En grandes rasgos podríamos decir que la carpeta de investigación, mientras una investigación está en trámite, es decir, mientras se está haciendo la investigación, la carpeta no es pública, es reservada.
¿Cuáles son las razones de esa reserva? Las razones de esa reserva tienen que ver, primero que nada, y la principal razón podría decirse, tiene que ver con tratar de asegurar el éxito de una investigación. Es decir, si una investigación que se está desarrollando, que está comenzando, se pone en conocimiento de todos o de todos aquellos quienes tengan interés en tener conocimiento, es decir, si una investigación que está comenzando puede acceder a la prensa y sacar en una nota de prensa información sobre la investigación, se imaginarán que es probable que esa investigación tenga pocas chances de ser exitosa. Es decir, si quien sea investigado o quienes puedan ser convocados en el marco de una investigación o a quienes se les pueda intervenir un celular, a quienes se les pueda sacar información de determinados lugares, se les avisa antes que eso se va a hacer, seguramente cuando eso se haga no se obtenga éxito. Entonces, la principal razón de la reserva de la carpeta de investigación es esa, es una razón de buscar, tratar de lograr la eficiencia de la investigación. Si las carpetas de investigación fueran públicas desde un comienzo, probablemente muchas investigaciones no llegaran a buen puerto. Eso por un lado. Pero además también hay otra razón que se suma para que la carpeta de investigación no sea pública, y tiene que ver con la protección de los datos de las personas que están involucrados en esa investigación. No se olviden que mientras se está haciendo, mientras se está desarrollando la investigación, la persona que es investigada todavía no ha sido imputada por un hecho penal, es decir, todavía no ha sido señalada por el fiscal como la persona que cometió un delito, y eso recién va a ocurrir cuando se haga la formalización, que la actividad que viene, vamos a hablar de las etapas del proceso penal, y ahí vamos a establecer claramente qué pasa en cada etapa. Bueno, en la de formalización, como ya hemos mencionado otras veces, es aquel momento en el que el fiscal se presenta ante el juez y le dice, vengo a formalizar a determinada persona porque cometió el delito de homicidio en la esquina de las calles tal y tal. Entonces, recién allí hay un estándar o hay elementos para sindicar a esa persona como el responsable de un delito, sin perjuicio que después se vaya a desarrollar o no el juicio en su contra. Pero previamente a eso, es decir, previamente a la formalización, hay una investigación en su contra, pero una investigación que todavía no ha arrojado elementos que permiten decir la persona es responsable, y esa persona que es investigada está amparada por un principio constitucional que es el principio de inocencia, es decir, a toda persona, a todos nosotros, nos ampara el principio de inocencia. ¿El principio de inocencia qué significa? Significa que mientras no haya una sentencia en nuestra contra, deben considerarnos inocentes. No pueden considerarnos responsables de un delito mientras no haya una sentencia de un juez en nuestra contra. Entonces, mucho menos podemos considerar responsable a aquel que es investigado y todavía ni siquiera fue formalizado. Acá no estamos hablando de que lleguemos a obtener la sentencia, sino estamos en una etapa muy anterior cuando ni siquiera la persona es formalizada. Entonces, en esa etapa todavía la persona le ampara con un nivel muy alto el principio de inocencia. Todavía se está viendo si pudo o no cometer el delito. Por eso es fundamental que se reserve la información sobre esa persona, porque a cualquiera de nosotros que nos tocara estar involucrados en una investigación penal, que quizás después no llega a éxito y se archiva y no nos imputan nada, pero nos toca ser investigado por alguna razón, por la que sea, porque tengamos mala suerte y quedamos al medio de no sé, una red, de alguna forma terminamos siendo parte de esta, por la razón que sea, fuimos involucrados en un accidente de tránsito, ¿no? Algún tema fiscal. Hay temas que a veces pueden llevar a que una persona que considera que no cometió ningún delito sea investigado, y la garantía para esa persona de que va a ser investigado, después se va a determinar si hay elementos o no para llevarlo a un proceso penal, es que esa persona sea tratada como inocente durante todo el desarrollo del proceso, porque así lo dice la Constitución, pero sobre todo en esta primera etapa, cuando recién se está viendo si hay elementos o no para hacerle un proceso penal en su contra. Entonces, imagínense que en esa primera etapa de investigación, todavía muy primaria, cuando a cualquiera de nosotros se nos inicia un proceso, una investigación en nuestra contra, porque participamos en un accidente de tránsito. Si esa etapa fuera pública, si eso saliera a la prensa y si eso saliera al conocimiento de todo aquel que pueda ser interesado, nuestra imagen, nuestro nombre, el de la persona que pueda estar involucrada en esa investigación penal, ya queda estigmatizado, ¿no? Como el investigado por tal delito,
sino la persona que cometió el delito, pero en el mejor de los casos, el que fue investigado o el que está siendo investigado, sin después saber si eso que estuviste siendo investigado llegó a ser un proceso penal o quizás fue un archivo porque no había nada para imputarte. Pero por eso, esta es otra razón de la reserva, es decir, la protección, en definitiva, de la identidad y el respeto al principio de inocencia de aquellas personas que son investigadas en el marco de una investigación penal, en esta etapa que todavía no se ha determinado si hay elementos o no para llevarlo al proceso penal. Entonces, la primera razón, la primera, y esta es la fundamental, creo yo, por lo menos desde la mirada de la Fiscalía, si tuviéramos que, la primera razón de reserva es buscar la eficiencia de las investigaciones. Si nosotros vamos a conocer las investigaciones desde un primer momento, muchas investigaciones no serían eficientes porque se permitiría que las personas investigadas destruyeran evidencia, ¿no? En grandes términos. Segunda razón, una razón de protección de la identidad de la persona que es investigada en esta etapa en la cual todavía no se sabe si hay elementos para imputarle o no un delito, y respeto al principio de inocencia, que en esta etapa todavía es cuando, digamos, más rige. Después el principio de inocencia de a poquito se va desvirtuando, ¿no? Ya cuando lo formalizan, sigue siendo inocente, es cierto, porque la Constitución dice, hasta que no exista sentencia ejecutoriada, hasta que no exista sentencia de un juez, no es responsable, o no lo podemos tratar como responsable. Pero en definitiva ya sabemos que cuando un fiscal formaliza es porque tiene más elementos en su contra, ¿no? Entonces, como que el principio de inocencia de a poquito empieza a decaer hasta llegar a la sentencia de condena, si es que es de condena, donde ahí sí el principio de inocencia decae en su totalidad y ya la persona no tiene derecho a ser tratada como inocente, sino que pierde ese derecho y pasa a ser tratada como culpable. Entonces, esa es la segunda razón, la protección de la identidad de aquella persona que se involucra en la investigación penal en esta etapa primaria y el respeto al principio de inocencia. Y la tercera razón que lleva a que esta etapa de investigación, esta etapa que sucede administrativa, que se desarrolla en la Fiscalía, que sea reservada, la tercera razón es la siguiente. Es también una protección de aquellas personas que intervienen en esa investigación, tanto como víctimas, y esto es en realidad lo más importante de este tercer grupo de razones, pero también de aquellos que participan como testigos. Es decir, imagínense que de cada investigación que se está haciendo se pudiera sacar a la prensa, con lo que le gusta hoy a la prensa, sacar información de la Fiscalía, porque estamos todos de acuerdo que si uno abre las noticias de prensa de cada día, hay siempre información vinculada con la justicia penal y mucha información vinculada con actividades que está haciendo la Fiscalía. Imagínense si las investigaciones fueran públicas y se pudiera acceder libremente, la cantidad de notas de prensa que se generarían con información de las personas, con información, como dijimos, de los indagados o investigados, pero también con información de las víctimas. Imagínense en determinados tipos de delitos que la información de las víctimas pudiera salir a la luz, quizás termine generando que esa víctima, llegado el momento de declarar en un proceso penal, no lo haga. Y también esto podría suceder con un testigo. Imagínense un testigo que declara en una causa que es un poco compleja, que puede tener algún tipo de riesgo vinculado a temas de banda, narcotráfico. Si hay información de que determinadas personas pueden ser testigos, quizás esos testigos cuando llegue el momento del juicio no se los conozca, no se los pueda llevar al juicio, no quieran declarar o no estén dispuestos a pasar por esa etapa del proceso penal. Entonces, esas son las tres grandes razones que llevan a que en la ley se haya previsto que la carpeta de investigación no es pública, que es reservada, digamos, y vamos a ver ahora después que solo pueden acceder a ella determinadas personas, un elenco, digamos, un elenco chico de personas pueden acceder a la carpeta de investigación en esta etapa, en la etapa que se está investigando. Y por allí anotábamos que además de comentarles las razones para que ustedes pudieran entender por qué, para que ustedes puedan entender que esto no es caprichoso, que esto de que las carpetas de investigaciones penales son reservadas, que esto no es un capricho o que no es una idea que se le ocurrió a quienes participaron en el código que entró en vigencia el 1 de noviembre del 17 y se puso que era reservada, sino que tiene razones que hacen que sea fundamental el respeto de esta reserva de la investigación mientras se está desarrollando. Y por eso ahí anotábamos esto de la importancia de cumplir con esta reserva, ¿no? Ya veremos, o vamos a mencionar, cuáles pueden ser las consecuencias de no cumplirlas, pero más allá de saber que hay consecuencias y que nos pueden pasar cosas, lo importante es tener claro la importancia de cumplir esta reserva. Es decir, esta reserva tiene finalidades
que debiéramos todos respetar, como tratar de que las investigaciones avancen y sean exitosas, no sacar a la prensa información sobre las personas investigadas hasta que no haya elementos medianamente claros de que son responsables de un delito, no sacar información a la prensa de quién es la víctima de un delito o de quiénes son posibles testigos, que eso pueda llegar a frustrar su declaración en juicio. Entonces, en grandes rasgos, en base a esas razones, debemos cumplir, además, o sea, además no, más allá de que esto es un imperativo legal y no podríamos hacerlo de otra forma, pero tener en claro la importancia que esta obligación legal tiene detrás, digamos, ¿no? Entonces, por eso ponemos por allí la importancia de cumplir con esta reserva de la carpeta de investigación. Vamos a ver, siguiendo acá, esto era lo que les decía cuando arrancamos, que este tema de la reserva de la carpeta de investigación, en realidad es un tema que está enmarcado dentro de lo que es la cuestión de la publicidad del proceso penal. Es decir, estrictamente el tema que estamos analizando es la publicidad del proceso penal como gran tema y después específicamente de la etapa de investigación. Y acá lo que les hacíamos era simplemente algunas apreciaciones, porque seguramente esto ustedes lo han escuchado bastante desde que arrancó a regir el código que tenemos hoy vigente en Uruguay, desde el 1 de noviembre del 17, como saben ustedes. Habrán escuchado decir ya muchas veces esto de el proceso penal es público. Esto es como, digamos, una de las grandes novedades del proceso penal que está vigente hoy en Uruguay, es que es público en realidad. El proceso penal que tenemos hoy es público, a diferencia del que teníamos antes del 1 de noviembre del 17, que no era un proceso penal público. No, al menos no era un proceso penal público, y el que tenemos hoy sí lo es. Y entonces ustedes me dirán, ¿por qué decimos el proceso penal es público como una regla y algo que todo el mundo lo maneja como una verdad absoluta, digamos, si estamos hablando de que la investigación no es pública? Y en realidad allí lo que tenemos es que distinguir dos etapas. Una cosa es la investigación penal, que se desarrolla en esa primera etapa que decíamos hoy, donde lo que se hace es buscar información sobre si un hecho pudo ser delito o no, y sobre quién pudo haber participado en ese hecho. Esa primera etapa tiene un régimen legal, y después tenemos el proceso penal en sí, que esa segunda etapa de proceso penal en sí, que comienza con la formalización, esa segunda etapa tiene otro régimen legal, que es el de la publicidad. Es decir, lo que sucede en el proceso penal en sí, que se desarrolla en el juzgado desde la formalización en delante, tiene un régimen bien distinto en cuanto a publicidad respecto de la etapa de investigación. Por allí, cuando poníamos, entre comillas, el proceso penal es público, les nombrábamos, simplemente a modo anecdótico, el artículo 9 del CPP. Este artículo justamente dice eso. El artículo 9 dice algo así como, el proceso penal será público, también habla de contradictorio, pero lo que nos interesa acá es en cuanto a la publicidad. Esta norma dice, el proceso penal será público en todas sus etapas, salvo las restricciones que este código disponga. Justamente atajándose porque hay una etapa, esta primera etapa de investigación, donde el código claramente dice, acá no hay publicidad, no puede acceder cualquiera a las carpetas de investigación. Entonces, si a ustedes en algún momento alguien les dice, pero dicen que este proceso penal es público, pero pretendo acceder a una investigación en fiscalía y no me dejan. No, a ver, hay dos etapas bien distintas. Hay una etapa administrativa, que es la etapa de investigación, y hay una etapa de proceso penal en sí, que comienza con la formalización que se hace en un juzgado. Esta segunda etapa del proceso penal en sí es público, como se dice habitualmente. Hay algunas excepciones a esa publicidad, pero como regla es público. Pero la primera etapa, que es una etapa preparatoria para empezar el proceso penal, la etapa de investigación, esa etapa no es pública. El propio artículo 9, cuando habla de la publicidad, prevé que hay excepciones a la publicidad, y después a lo largo del código encontramos esas excepciones que refieren a la etapa de investigación y a la reserva de la etapa de investigación. Por acá habíamos anotado justamente esto, simplemente en la distinción de ambas etapas, entre la etapa de investigación y lo que es el proceso penal en sí. La primera etapa, la etapa de investigación, habíamos puesto por acá, no es pública, solo pueden acceder a la carpeta determinadas personas. Esto es lo que se llama publicidad interna. Es decir, la carpeta de investigación no es pública,
pero pueden acceder a ella determinadas personas con determinados requisitos, que los vamos a ver ahora después, y esto se denomina publicidad interna. Entonces, si a nosotros nos preguntaran, ¿la etapa de investigación tiene publicidad? Solo publicidad interna. ¿Externa tiene? No, externamente es reservada. Esa es la respuesta en realidad. La etapa de investigación tiene publicidad interna. Ya veremos que publicidad interna significa que pueden acceder a ellas quienes son partes de esa carpeta en definitiva, ¿no? Quienes intervienen directamente, los integrantes se podría decir, por eso hay esto de publicidad interna. No es correcto decir que la víctima o el imputado integran la carpeta de investigación, claramente no, pero son aquellos que pueden traer información a la carpeta de investigación o que pueden participar directamente en la elaboración, directa o indirectamente en la elaboración de la carpeta de investigación. Tienen un vínculo, digamos, muy cercano con la carpeta de investigación, y por eso es que están enmarcados en lo que se llama publicidad interna, y a diferencia de aquellos que no están vinculados con la carpeta de investigación, porque es la prensa, porque es un vecino del barrio que quiere saber cómo va la investigación, porque es un juzgado de familia que nos está pidiendo informes, y en realidad no tienen que ver con la investigación, no van a aportar información a la investigación, y por ende esos son externos, y para ellos no hay publicidad en la etapa de investigación. Y por acá decíamos, esta etapa de investigación, que como decíamos no es pública, solo tiene publicidad interna, para los externos es reservada, es en esta etapa que se desarrolla la carpeta de investigación. Entonces, es en esta carpeta de investigación, como consecuencia de la no publicidad de toda la etapa, tampoco es pública la carpeta en sí. Yendo a la segunda etapa, ¿se acuerdan que acá distinguimos, cuando hablábamos de la publicidad del proceso penal, distinguíamos la primera etapa de investigación, que es esto que veíamos recién, y una segunda etapa, que es lo que podríamos llamar el proceso penal en sí, o el proceso penal en sentido estricto, también se le llama por ahí, que es todo lo que se desarrolla en el juzgado, es decir, desde la audiencia de formalización en delante, todas las audiencias que se desarrollan en sede judicial, en el marco de una causa, constituyen el proceso penal estrictamente de ese caso o de esa causa. Esa etapa de proceso penal en sí, o proceso penal en sentido estricto, acá sí la regla es a la inversa, totalmente a la inversa. Allá la regla era, no es público, acá la regla es público. Esta etapa de proceso penal en sentido estricto, que comienza con la formalización de la investigación, sí es pública. Cualquier interesado puede acceder, y esto es lo que se llama publicidad externa. ¿Qué deriva de esto? Deriva que las audiencias sean públicas. De acá es que viene esto de que desde que arrancó a regir el código el 1 de noviembre del 17, se puede ir a las audiencias a verlas. Van a ver que hay excepciones, las vamos a comentar, pero como regla, las audiencias que se desarrollan en el marco de los procesos penales son públicas, y se puede ir a verlas y a ver cómo se desarrollan y bueno, cómo trabaja cada una de las partes y qué es lo que se resuelve. Y de hecho la prensa, en aquellos casos que tienen interés para la prensa y que a su vez pueden hacerlo, ingresan en muchos casos, incluso toman nota de la información que se va dando en las audiencias, porque son públicas de acuerdo al código. Hay algunas excepciones, eso es cierto, ustedes me dirán, pero yo soy de audiencias que no nos dejaron entrar, no dejaron entrar a la prensa, o no puede entrar nadie. En realidad, hay algunas excepciones que tienen que ver, están previstas a texto expreso en el código, y a su vez son de interpretación estricta. Es decir, las excepciones a la publicidad del proceso penal, a la publicidad de las audiencias, debieran interpretarse en forma estricta. Esto es, no ampliarlas y hacerlas como un chicle y decir, tengo dudas si entra en esta excepción, por las dudas lo meto. No, como excepción que es, las normas que son excepciones se deben aplicar de forma acotada a lo que surge de la excepción. Hay un micrófono abierto, se escucha, no sé, capaz que alguien que recién ingresó. Bien, buenísimo. Las excepciones, como excepciones que son a la regla de la publicidad del proceso penal, deben interpretarse de forma estricta. Es decir, si la situación que se plantea encaja en la excepción, bien, se hace la excepción, no es público el proceso, la audiencia. Si la situación no encaja, es dudosa, no hay excepción, la audiencia es pública, digamos. ¿Cuál es un ejemplo típico de excepciones a las audiencias públicas? Tiene que ver cuando hay delitos sexuales, por ejemplo. Todo aquello que tenga que ver con proteger lo que sea la dignidad de las personas, sobre todo el proteger la dignidad de las víctimas. También cuando hay aspectos vinculados con la seguridad, cuando lo que se busca es proteger la seguridad de determinadas personas, también allí se puede argumentar la no publicidad de las audiencias. Esto lo tienen que argumentar
las partes que, en este caso, la parte que está pidiendo que no sea pública, en general es la fiscalía, a veces son los abogados de las víctimas que lo piden, y hay que explicarle al juez las razones por las cuales se entiende que debe disponer eso, y el juez, si entiende que se configuran, las dispondrá. Entonces, esto se discutió bastante hace unos días, sabrán ustedes por la prensa, porque también yo lo sé por la prensa, cuando se hizo una audiencia, si no me equivoco fue la formalización del famoso caso de los pasaportes rusos, donde, de acuerdo a una nota de prensa que vi, el juez, no sé a pedido de qué parte, pero el juez dispuso la reserva de la audiencia en la que se iba a trabajar sobre ese tema, y allí hubo algunas molestias por parte de la prensa vinculado a, bueno, a ver si encajaba o no encajaba estrictamente en las hipótesis que habilitan a reservar audiencias, digamos, que son pocas y que a su vez son excepcionales. Pero digo, simplemente para que vean que estos temas son del día a día, o a veces no del día a día, pero se están presentando cada tanto. Como regla, entonces, el proceso penal, todo lo que se desarrolla en el juzgado es público, salvo aquello que encuadren las excepciones, previa resolución de un juez aplicando las excepciones previstas en el código. En cuanto a la etapa, ya lo vamos a ver la que viene, pero simplemente lo menciono para que no queden con una idea errónea, o con una idea que quizás no es del todo adecuada. Ustedes, lo hemos mencionado en las anteriores, saben que cuando se formaliza una investigación, es decir, cuando, como decíamos, cuando el fiscal entiende que tiene elementos para determinar que hay un delito y que determinada persona participó en ese delito, le va a pedir a un juez la formalización de esa persona, que es como la primera etapa o el primer acto procesal, lo primero que pasa para arrancar un proceso penal en sentido estricto, digamos, para arrancar el proceso penal contra la persona. Se formaliza la persona, pero ¿se acuerdan que comentamos una de las pasadas que la formalización no implica que la investigación contra esa persona haya terminado? Es decir, la investigación contra esa persona después de la formalización sigue. De hecho, la ley establece un plazo de 1 año para terminar esa formalización, esa investigación, plazo que se puede llegar a extender hasta por 1 año más, es decir, en aquellas causas que sean muy complejas, previa decisión de un juez también. Siempre aquello que pueda vulnerar derechos, digamos, que puede ir en contra de los derechos, sea de víctimas o de imputados, va a ir con previa decisión de un juez. Pero entonces, esa formalización que da origen al proceso penal, como les decía, no impide que se siga investigando, por el contrario, hace que empiece a correr el plazo de 1 año, y excepcionalmente de más de 1 año y hasta 2 como máximo, para terminar la investigación. Entonces ustedes verán que cuando ocurre una formalización, se inicia el proceso penal en sentido estricto contra la persona, el fiscal va a ir a la audiencia y le va a decir, bueno, tengo estos elementos, usted cometió un homicidio, por eso pido su formalización, y después va a disponer, se formaliza fulanito como autor, arranca ahí el proceso contra esa persona. Pero eso está pasando en el juzgado, o sea, en el juzgado se va a hacer una audiencia de formalización, y a su vez va a haber un expediente armado, que va a ser el expediente del proceso seguido contra la persona. Pero en paralelo, en la fiscalía, va a seguir la investigación. Esa investigación que habíamos dicho arrancó antes, como preparatoria, buscando información para ver si hubo un delito, si alguien participó o no, que llegó a la etapa de formalización porque llegó a la conclusión de que había elementos y por eso se pidió la formalización en el juzgado. Esa investigación va a seguir en la fiscalía y va a seguir hasta por 1 año más, o excepcionalmente más de 1 año y hasta 2. Entonces, acá tenemos 2 cosas que corren en paralelo. Por un lado, el proceso penal en sentido estricto, que se le hace a la persona y que va a estar desarrollándose en el juzgado, y esto es lo que es público de acuerdo a la ley, el proceso penal, lo que pasa en el juzgado. Y por otro lado, vamos a tener en el mismo momento, pero en sede de fiscalía, una actividad que sigue siendo actividad administrativa, que es la actividad de investigación. Una investigación que primero fue no formalizada, investigación común y corriente, y después de que se hace la formalización, va a ser investigación formalizada, pero sigue siendo investigación, sigue siendo actividad administrativa de búsqueda de información sobre cómo fue el hecho y sobre qué participación tuvo la persona. Entonces, esta investigación que se sigue haciendo en la fiscalía después de formalizado, sigue siendo reservada. Es decir, no es que por haber pedido la formalización y todo lo que pasa en el juzgado, como regla, sea público, desde la audiencia de formalización y las audiencias que se hagan después,
Que eso haya sucedido no hace que la investigación, que se va a continuar en Fiscalía por un tiempo más, por el tiempo que la ley nos habilita, se vuelva pública. La investigación sigue siendo reservada. Hay una norma que lo dice expresamente. Es decir, acá van a ver que se superponen ambas cosas. Por un lado, una investigación que sigue en trámite en forma reservada, por otro lado, un proceso penal, en sentido estricto, que se está desarrollando contra la persona en el juzgado y que como regla es público, salvo las excepciones que prevé el código. Eso simplemente para que ustedes no queden con la idea de que se hace la investigación reservada, se formaliza y al formalizar pasa a ser todo público. No, pasa a ser público lo que ocurre en el juzgado, el proceso penal, las audiencias, pero la carpeta de investigación que llevamos en Fiscalía sigue siendo reservada porque le siguen siendo aplicables las normas sobre reserva de investigación del Código que no distingue entre investigación no formalizada e investigación formalizada. Eso, igual, respecto a las etapas, no se compliquen hoy porque la actividad que viene es etapas del proceso penal y justamente vamos a hablar de esto, de cuáles son las etapas, qué se hacen cada una, qué importancia tiene cada una, para que ustedes, para terminar estas actividades con un conocimiento de todas las etapas que tiene un proceso penal, de qué se hace en cada etapa, y ustedes puedan, cuando les toque intervenir en un caso, ubicarse primero que nada en qué etapa están. Les llega un expediente y poder ver, a ver, esto está en etapa tal, bueno, está, debe venir por esto, puede pasar esto o esto, digamos. Simplemente eso, por eso lo vamos a conversar la que viene, entonces no se compliquen en esta con las etapas, simplemente tengan presente eso, que como con la formalización no se termina la investigación, pero sí se inicia el proceso penal contra la persona, a partir de ese momento corren dos regímenes distintos. La publicidad de lo que pasa en el juzgado, como regla, salvo que el juez disponga la excepción por protección de una víctima, por protección de un testigo, por algún tema de dignidad, por algún tema de seguridad. Si no hay ninguna excepción dispuesta, la regla es la publicidad de todo lo que pasa en el juzgado, de la formalización en delante, incluida la audiencia de formalización, pero también en ese momento se va a seguir trabajando en Fiscalía en una investigación que sigue siendo reservada. Esto en cuanto a distinguir ambas etapas del proceso penal. Por acá decíamos, ¿se acuerdan que decíamos? Ahí va, acá. En la etapa de investigación, dijimos, no es pública, solo pueden acceder a la carpeta determinadas personas. Esto es lo que se llama publicidad interna. Esta publicidad interna nos lleva a analizar justamente este punto. ¿Quiénes pueden acceder a la carpeta de investigación en etapa de investigación? Es decir, mientras se está desarrollando una investigación. Sea que hablemos, como decíamos recién, de una investigación que todavía no se formalizó, o sea que hablemos de una investigación que ya se formalizó y que le está corriendo el plazo de un año o más de un año y hasta 2 en casos excepcionales. Entonces, si nos preguntamos, ¿quiénes pueden acceder a la carpeta en esa etapa mientras la investigación se está haciendo? La primera respuesta, sin duda, es el equipo de trabajo. Es decir, todos quienes estén trabajando con esa investigación pueden acceder a la carpeta. No sería lógico pensar en que trabajemos en una investigación y no podamos conocer, o digamos, no conozcamos, o no podamos acceder a la carpeta de investigación. Entonces, en el equipo de trabajo vamos a tener a los funcionarios de la Fiscalía, sin duda, funcionarios fiscales y funcionarios no fiscales, o sea, todos los que somos funcionarios de la Fiscalía que estamos trabajando en una investigación, vamos a tener acceso a esa carpeta de investigación. Después vamos a tener también a los funcionarios del Ministerio del Interior, que obviamente son nuestro brazo derecho en todo esto, son de acuerdo a la ley los auxiliares en el desarrollo de la investigación, es decir, se dice por allí que la Fiscalía es quien dirige la investigación, pero quien ejecuta la investigación es la policía, los funcionarios del Ministerio del Interior, entonces sin duda también tienen acceso a esa carpeta de investigación, o al menos a aquellas evidencias en las que ellos están participando o están recolectando, ¿no? O aquellas evidencias que puedan ser fundamentales para conocer, para seguir desarrollando la investigación. Y por otro lado, además de ellos, me aguardan un segundito que me está avisando que estoy con poca batería y pensé que la había enchufado, pero no. Aguárdenme un minutito. Ya quedó. Les decía, los funcionarios de la Fiscalía, todos los que intervengan en la carpeta en una determinada investigación, los funcionarios del Ministerio del Interior que también estén interviniendo en la investigación. Por otro lado, acá poníamos como otros intervinientes,
Puede ser muy variada la situación, pero por ejemplo puede acceder a una carpeta de investigación un perito al cual le pedimos una pericia y le entregamos la carpeta para que pueda saber todo lo que hay, y así hacer la pericia, va a tener acceso a la carpeta de investigación. Lo mismo nos puede pasar con un traductor, a quien se le pide la traducción de determinada evidencia, va a tener acceso a esa evidencia, capaz que no a toda la carpeta del traductor, pero sí a la evidencia puntual, y así con un montón de técnicos que se les puede ir pidiendo a lo largo de la investigación determinadas actividades. Seguramente a la interna de fiscalía, quienes son funcionarios de la unidad de víctimas y testigos, no van a tener acceso a la carpeta de investigación en su totalidad, pero sí van a tener acceso a aquella información que sea relevante para poder cumplir su función, digamos, ¿no? Aquella información que con el equipo fiscal se analice y se considere necesaria para que puedan desarrollar su función. Van a tener acceso en ese marco a determinada evidencia de la carpeta de investigación. Es decir, todos aquellos que intervienen en la investigación van a terminar accediendo o a la carpeta completa, o muchas veces no a la carpeta completa, pero sí a una parte de ella. Y acá lo que nos pareció interesante mencionarles es el tema del artículo, un artículo puntual del CPP, que es el artículo 259.6, que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con la responsabilidad por, digamos, qué pasa cuando conocemos información de una investigación en el marco de nuestro trabajo, ¿no? Conocemos porque somos funcionarios de la Fiscalía, funcionarios del Ministerio Interior, peritos, bueno, intervenimos en una investigación y por ende conocemos la carpeta de investigación o conocemos parte de la carpeta de investigación. Allí, el artículo 259.6 del CPP, del Código de Proceso Penal, dice: los funcionarios que hayan participado de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo hayan tenido conocimiento de las actuaciones estarán obligados a guardar secreto. Es decir, hay una norma legal que está incluida en el propio Código del Proceso Penal que nos dice que todos aquellos que tomamos conocimiento de información estamos obligados a guardar secreto. ¿Se acuerdan que la actividad pasada algunos de ustedes planteaban que no tenían acceso a carpetas de investigación o que no todos tenían acceso? Y yo les comentaba, ¿saben qué? Es mejor no tener acceso, es decir, es mejor no conocer la totalidad de una carpeta de investigación en la cual uno no participa o en el cual uno no tiene como función desarrollar la investigación. ¿Y por qué es mejor? Por nuestra propia tranquilidad. Es decir, tenemos esta norma legal que en definitiva pesa sobre nuestros hombros y nos obliga a guardar secreto de todo lo que nos enteramos en el marco de una investigación. Entonces, después habrá que analizar cuál es la consecuencia del incumplimiento de esta norma, pero está claro que esto es una norma prohibitiva, que nos obliga a guardar secreto. Entonces, por allí después se han hecho varios análisis, no hay todavía, no está zanjado cuál es la consecuencia de violar esta norma, pero lo que está claro es que esta norma nos impone una obligación, como obligación que nos impone, si no la cumplimos, seguramente tengamos alguna consecuencia a nivel administrativo, ni que hablar, pero también nos podemos poner alguna consecuencia a nivel penal. Entonces, imagínense ustedes qué necesidad tenemos de conocer información de un montón de carpetas de investigación, arriesgando que de alguna de esas salga información y yo sea uno de los investigados por haber incumplido probablemente este artículo. Entonces, no, como les decía la vez pasada, lo más razonable y lo más saludable para la institución, y creo que para todos aquellos que la integramos, es tener un acceso restringido, más allá de que a nivel de la institución, como la información es de la Fiscalía, es de la institución, si la institución resolviera que todos sus integrantes podemos acceder a todas las carpetas de investigación, eso se podría hacer, porque en realidad la información es de la Fiscalía. El órgano investigador es la Fiscalía General de la Nación, representado por tal o cual equipo fiscal. Pero en definitiva, si un día viene un fiscal de corte y dice, ¿saben qué? A mi criterio es que ya no hay más, dentro de la Fiscalía no va a acceder solo el equipo que esté trabajando, sino que va a poder acceder todos los funcionarios de la Fiscalía. ¿Se imaginan el caos que podría ser cada vez que se filtrara información de una carpeta de investigación? Primero, ¿se imaginan los altos riesgos que tendríamos de filtración de información? Porque siendo tantos los que conocemos información, es como mucho más fácil filtrar información, ¿no? Porque es como que es más fácil que se diluya la responsabilidad. Pero además, los líos en los que nos veríamos metidos, si cada vez que se filtrara una información nos investigaran a todos los funcionarios de la institución, a ver si fuimos nosotros o no quienes filtramos la información. O sea, sería de locos. Entonces, esto es lo que explica que, como les hablábamos la anterior,
no sea razonable y es lo esperable que dentro de la propia institución Fiscalía General de la Nación, si bien es la institución la propietaria de la información y todos podríamos a nivel, digamos, hipotético acceder a esa información, la institución ha dicho no, se trabaja por equipo, cada equipo va a acceder a la información y de esa forma se tiene mucho más controlado quién maneja información de un caso y quién no la maneja, ¿no? Y bueno, todo eso, ¿cuál es la razón por la cual se tomó esa decisión? Decisión que es así en todo el mundo, ¿no? Se imaginarán que no existe un lugar en el mundo donde, por más que la información sea de la Fiscalía, todos los integrantes de la Fiscalía conozcan todas las carpetas de investigación. Se imaginan que eso sería caótico, es impensado en llevarlo a la práctica. Pero sí, esa solución de que solo acceden a las carpetas de investigación quienes trabajan en el equipo investigador, digamos, quienes están desarrollando la investigación, tiene como razón de ser justamente esta norma que dice, ojo, todos quienes acceden a una carpeta de investigación tienen obligación de guardar secreto. Es cierto, esta norma no nos dice cuál es la responsabilidad por incumplirla, y se ha discutido bastante, y todavía no está zanjado a nivel, digamos, de jurisprudencia, a nivel de los juzgados, todavía no hemos tenido casos, por suerte, la verdad es esa, por suerte, y ojalá no los tengamos por mucho tiempo, que hayamos tenido que discutir esta norma puntual, qué consecuencias tiene. Porque bueno, los casos que ustedes ya conocen y que no los vamos a traer a colación, se han resuelto en aplicación de normas específicas, ¿no? En materia de delitos concretos que como funcionarios públicos también estamos expuestos a cometerlos. Entonces, bueno, también puede ir por ahí. O sea, puede ser que revelando información en una carpeta de investigación se cometa además otro delito de los que está previsto en el Código Penal. Entonces ahí seguramente van a ir por ese delito, pero si no se comete ninguno de los otros delitos del Código Penal, se puede llegar a analizar si violando esta norma no se está cometiendo lo que se llama el delito de revelación de secretos, que también está previsto en el Código Penal, y sin duda vamos a tener responsabilidad administrativa. Entonces, a todas luces, como ven ustedes, no nos conviene conocer demasiado para no complicarnos un día en si hay una fuga de información respecto a un caso que, como ustedes saben, nada, son temas que están siempre latentes, que siempre hay gente buscando información sobre los casos como decíamos hoy, interesan a la prensa, interesan al sistema político, interesan a un montón de gente, y en realidad siempre vamos a estar expuestos como integrantes de la institución a que alguien nos pregunte, ¿no conociste la investigación? ¿Sabes? Mirá tal cosa, y uno tenga que decir, sí, algo conozco, sí, pero no, hasta ahí no estoy muy al tanto, ¿no? Para no estar diciendo todo el tiempo, no, mirá, sí, lo conozco, pero no te puedo contar nada porque estoy obligada a guardar secreto, no. Parece más razonable decir, sí, pero no estoy muy al tanto, y dejarla por ahí, ¿no? Pero lo que está claro es esto, tener que cumplir con esta obligación legal. Esto en cuanto a quienes acceden a la carpeta en la etapa de investigación. Y esto sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a nivel interno, es decir, el acceso de los funcionarios de la Fiscalía, los funcionarios del Ministerio del Interior y los otros intervinientes, que en general son auxiliares de la investigación, son personas a quienes se les pide determinada actividad para poder avanzar en la investigación, es decir, para que la investigación pueda llegar a buen puerto. Pero además de estas personas, que son quienes están trabajando en la investigación, tienen derecho a acceder en esta etapa, acá poníamos, además del tipo de trabajo, tienen derecho a acceder en esta etapa dos grupos de personas, digamos, dos grandes grupos que son, por un lado, el imputado y su defensa, y por otro lado, la víctima y su defensa. Así lo prevé el código, es decir, estos son, además de quienes trabajen en el avance de la investigación, son quienes pueden acceder a una carpeta. Todos aquellos que trabajan en una fiscalía, esto lo saben. Por allí hay un micrófono prendido. Mientras lo cerramos, yo voy aprovechando a ver el chat. A ver, bien, gracias. Por allí, Wilson comenta, siempre estamos expuestos desde el principio porque pasan por muchas personas. Sin duda que el nivel de riesgo existe, pero cada uno de nosotros, como funcionarios de la institución, siendo conscientes de que cumplimos con esa norma que nos obliga a guardar secreto, estamos tranquilos de que cuidamos nuestra responsabilidad. Entonces, si en una investigación que se fuga información,
y que pasó por nuestras manos, ¿en algún momento se investiga quién dio la información? Si nosotros no lo hicimos, vamos a estar tranquilos de que no van a surgir herramientas o no van a surgir elementos que permitan responsabilizarnos, ni administrativamente ni penalmente, ¿no? O sea, yo creo que acá la tranquilidad está dada por nuestra propia actitud, es decir, yo me mantengo y sé que respecto a las investigaciones que conozco información, no puedo dar ningún tipo de información a nadie. En definitiva, porque es lo que me dice la ley, solo lo puedo compartir con el equipo de trabajo, en definitiva con el que se está desarrollando esa investigación, en todo caso con el equipo del Ministerio del Interior, y después darle acceso al imputado y su defensa o a la víctima y su defensa cuando lo solicite. Entonces, si yo actúo de esa forma, me quedo tranquilo o tranquila que si un día hay un problema de fuga de información en una investigación y se hace, valga la redundancia, se busca quién fue el responsable, yo voy a estar tranquilo de que respecto de mí no van a encontrar responsabilidad, ¿no? Es la única forma de protegernos, o sea, porque realmente sí, es cierto, en las carpetas de investigación participan muchas personas, intervenir, más allá de que uno lo dice, es acotado, es reservada, no es pública, solo accede el equipo de trabajo de Fiscalía, el equipo de trabajo del Ministerio del Interior, los otros intervinientes, y ahora vamos a ver el imputado, la defensa, la víctima y la defensa. Pero claro, ese grupo de personas, que uno lo dice como un grupo muy menor, en realidad igual somos o son un montón, ¿no? Terminamos siendo una cantidad de personas que conocemos detalles de la investigación. Y bueno, y sobre todos esos recae la obligación legal del 259.6, y estando tranquilos de que la cumplimos, de esa forma sabemos que no vamos a estar expuestos a ningún problema futuro, ¿no? Si un día en una investigación se fuga información. Que esperemos que no suceda, o que si sucede, lamentablemente en algún caso ya sucedió, que ha sido público, pero bueno, que no suceda o que suceda en los menores niveles posibles, ¿no? Para un funcionamiento saludable de la Fiscalía como institución, ¿no? Es esperable que este tipo de cosas no pasen, pero bueno, está bueno poder contarles a ustedes cuáles son las normas que lo regulan y cuál es la importancia de esto, ¿no? Para que todos sepan por dónde viene esto de guardar reserva y de no sacar información y toda esta historia. Decíamos, además del equipo de trabajo y de aquellos que participan en el desarrollo de la investigación, tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación, por un lado, el imputado y su defensa, y por otro lado, la víctima y su defensa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tienen derecho a acceder ellos y no otros, digamos? Y porque estas personas son las que van a estar directamente vinculadas con esa investigación. Es decir, tanto el imputado o el investigado con su defensor, o la víctima con su defensor, van a ser quienes van a poder estar controlando la información que se produce, pero también van a ser quienes van a poder estar aportando información a esa investigación. Y esa es la razón por la cual se permite que estas personas accedan en esta etapa primaria, preparatoria de investigación, donde, como dijimos, como regla, la investigación es reservada. Solo pueden acceder quienes trabajan en la carpeta, el imputado y su defensa, la víctima y su defensa. ¿Por qué? Porque estas personas van a ir controlando lo que pasa en esa carpeta de investigación, y porque estas personas además son potenciales, son personas que pueden traer información útil a esa carpeta de investigación, y esa es la razón por la cual estas personas pueden acceder. Esa es la razón práctica, podría decirse. La razón jurídica por la cual estas personas pueden acceder, en realidad es, el imputado y su defensa pueden acceder en ejercicio del derecho de defensa. Es decir, las normas por ahí nos dicen que una persona tiene derecho a defenderse desde que es investigada. Es decir, el derecho de defensa de una persona no arranca o no empieza a regir cuando la persona es formalizada. ¿Se acuerda que decíamos hoy? Cuando se formaliza en el juzgado, cuando el fiscal se presenta al juez y le dice, tengo elementos suficientes de que fulano cometió el homicidio, vengo a pedir la formalización, no es allí que arranca el ejercicio del derecho de defensa de la persona. El ejercicio del derecho de defensa de una persona, cualquier persona que sea investigada por un hecho, arranca mucho antes. Arranca desde que esa persona es investigada. Y desde que es investigada, esa persona tiene derecho a hacer determinadas cosas para, por ejemplo, demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en el hecho. Y quizás evitar llegar a la etapa de formalización. O sea, esa es la razón de ser. Ustedes me dirán, esto se vincula, o estarán pensando, esto se vincula con lo que hablábamos la sesión pasada, de si teníamos obligación de avisarle o no a un imputado o a un investigado cuando se iniciaba una investigación en su contra. ¿Se acuerdan que le dijimos, no tenemos obligación de avisarle,
Pero si el investigado por alguna razón toma conocimiento y viene a la fiscalía a preguntar si hay una investigación en su contra y a acceder a la carpeta de investigación, tiene derecho a hacerlo. Entonces, esta es la garantía básica. Es decir, la fiscalía no va a salir a buscar gente, para avisarle te estoy investigando, porque eso también podría ser totalmente contradictorio con lo que decíamos hoy, con pretender hacer investigaciones que sean eficientes, que den resultados. Si yo, cada vez que arranco una investigación, tengo que salir corriendo a buscar al investigado y decirle, mira, estoy arrancando una investigación en tu contra, primero, se trancarían todas las investigaciones porque demoraríamos un montón. Imagínense ustedes cada vez que buscamos a alguien que no ubicamos. ¿Cuánto demoramos en poder hacer la investigación hasta que ubiquemos a la persona? Bastaría con que la persona se desaparezca y no la podamos ubicar para no hacerle la investigación. Pero a su vez, pónganle que la ubicamos enseguida, entonces, podemos hacer la investigación, ya le estamos avisando para que destruya prueba, destruya evidencia, lo que fue. Entonces, no tenemos obligación, como institución, fiscalía, de salir a buscar a la persona y decirle, mira, te estoy investigando, pero si esa persona por alguna razón toma conocimiento, porque el fiscal le avisa, porque quizás el fiscal o algún integrante del equipo le avisa, porque quizás estratégicamente se entiende que conviene avisarle para ver qué tiene para decir, para ver si tiene algo para aportar o no, o porque no se le avisa, pero se llama a un testigo al vecino y el vecino vuelve y le dice, mirá, fui a la fiscalía y me preguntaron sobre vos y sobre este negocio y sobre esto que hiciste. Y la persona va a ir a la fiscalía el mismo día a decir, ¿qué está pasando? ¿Soy investigado? ¿No soy investigado? Tengo una investigación en mi contra, tengo una investigación en mi contra y puedo acceder a la carpeta, si tiene derecho a acceder a la carpeta. Veo que están cayendo preguntas sobre acceso, y esas las vemos ahora en un ratito cuando veamos bien el detalle, ahora después del corte que vamos a ver al detalle el acceso de cada uno, ahí lo vemos. Simplemente veo que hay una pregunta, dice Wilson, es un comentario en realidad, dice, muchas veces la prensa quiere primicia y hay que tener mucho cuidado y ser muy profesional con sus fiscales, porque mantener la reserva nos da tranquilidad a nuestros superiores y a nosotros mismos. Así pienso yo, sí, yo pienso exactamente lo mismo, Wilson, creo que si uno cumple con mantener esa reserva, que la ley nos obliga, es la forma en la cual, por más que estemos trabajando en una investigación penal, podamos estar tranquilos de que estamos cumpliendo con nuestra obligación, ¿no? Estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos cumpliendo con esa obligación de guardar silencio, como dice, guardar reserva, déjenme buscar porque estoy mirando el chat, de guardar reserva, como dice el artículo de guardar secretos, como dice el artículo 259.6 del Código. Pero déjenme volver al chat un poquito. Bueno, las preguntas que son de acceso, ahora lo vemos cuando hablemos del acceso puntual, pero por allí Micaela nos dice, no sé cómo se manejan ahora, pero cuando yo estaba en mesa de entrada no nos dejaban decirle a las personas si figuraban como indagados o no, ¿eso entonces incumple la norma? Y en realidad habría que ver por qué razón no nos dejaban, pero estrictamente sí, la persona tiene derecho a saber si es investigado o no, porque en realidad, si nosotros a una persona que es investigada no le decimos que lo es, nunca le vamos a facilitar este acceso a la carpeta. Es decir, sería como una forma de evitar que, si la fiscalía no le avisó y lo convocó, sería una forma de evitar que la persona confirme si es investigado o no, y de esa forma pueda acceder a la carpeta. Yo creo que no podemos trancar el ejercicio de ese derecho. Quizás lo que se puede ver, y habría que ver si hay algún procedimiento establecido, la verdad es que no lo conozco, es esto de si hay algún tipo de forma en que deba presentarse, si debe presentarse siempre con abogado para hacer ese planteo o no, pero en realidad no darle la información no parece ajustado a la norma, ¿no? Es más, yendo sobre este punto de no darle la información, hay una norma en el código que le habilita a la persona a que si no le damos la información en fiscalía, se la pueda pedir al juez, y un juez nos dé la orden a nosotros de tener que darle la información. ¿Les parece razonable, les parece razonable incumplir y esperar que venga una orden de un juez a decirnos, hey, denle la información a fulano, díganle si es investigado o no, y en qué marco, en qué causa? No parece razonable, ¿no? Cuando tenemos una norma que nos obliga. Habría que ver, Micaela, en esto que planteás, si hay algún procedimiento previsto que se le exija, por ejemplo, la comparecencia de determinada forma, o la comparecencia asistido, por ejemplo, de abogado, que no sé si es necesaria para poder dar esta información, pero en definitiva
pero en definitiva la persona tiene derecho a acceder y como les digo, hay una norma en el código que habilita que la persona vaya al juez y no. Y en realidad, el juez, ¿qué orden va a dar? Y le va a dar la orden a la fiscalía de que dé la información, porque obviamente tiene derecho a conocerla. Bien, por allí Wilson, vinculado con esto, dice, la duda que tengo es cuando el investigado pregunta por qué estoy acá, de qué se me acusa. Cuando esa información de qué se lo acusa o por qué eso ya no es resorte de información que le tengan que dar ustedes a la persona, ¿no? Ahí ya, porque ahí ya hay cuestiones legales de por medio, ¿no? Ya va a haber cuestiones de tipos penales, de evidencia suficiente o no suficiente, entonces ustedes ahí digan, yo hasta acá llego, mire, le digo, sí hay una investigación en su contra, la lleva tal fiscalía, el NUC es tal, y usted, para acceder a la carpeta de investigación, pida a él, siga el procedimiento de acceso a la carpeta, y de esa forma va a poder conocer la carpeta, usted y su defensa, en definitiva, ¿no? Y en todo caso hable con el fiscal que lleva la investigación. Yo ya no entraría en esto de darle explicaciones al investigado de por qué, porque el delito que lo investigan a usted es una rapiña, pero en realidad también ahí ya es más complejo, ¿no? Pero sí darle la información. Tiene una investigación, no la tiene, la lleva a tal fiscalía y él nunca está. Parece razonable, ¿no? Por acá Jonathan dice, esas órdenes un poco vidriosas deben ir por escrito. Sí, comparto. Cuando hay algún... Es por seguridad de todos, ¿no? No solo por seguridad de quien la cumple, como dice Jonathan, sino creo que también por seguridad de la institución, ¿no? Porque en tanto estamos en una institución pública, los procesos de trabajo debieran ser iguales en todas las fiscalías del país, debiéramos todos trabajar de la misma forma, y para seguridad de todos es mejor que cuando sean órdenes que puedan llegar a ser discutidas o discutibles, queden por escrito para tranquilidad de quien la dio, porque seguramente quien la dio está convencido que se debe hacer de esa forma, y para tranquilidad de quien la recibe y la ejecuta, sin duda, porque bueno, sabe que está ejecutando algo que si un día le hacen un cuestionamiento puede respaldarse en la orden que recibió por escrito. Por acá Karen nos dice, quisiera saber cuándo termina la reserva externa, es como el viejo esto lo vemos ahora enseguida del corte, Karen. Nos quedó todo, lo de acceso, las preguntas de acceso que las salteé porque lo vamos a ver en el corte, y lo de acceso y el tema de qué pasa el acceso después de que se termina la etapa de investigación. Por allí Silvina nos dice, exacto, habría que establecer protocolos unificados para todo el país y que todos sepan qué hacer frente a esta situación. Sí, la realidad es que sí, y la idea es, aunque sea de a poco, poder ir protocolizando ciertas cosas que bueno, hoy, a 5 años de la vigencia del código, se puede llegar a decir, bueno, hoy está medianamente estandarizado, o hay una respuesta que sería la respuesta que se entiende correcta o la respuesta más ajustada a las normas legales, y así debiéramos actuar todos, ¿no? Quizás se puede llegar a pensar en aquel manual que en su momento tenía las pautas de trabajo, quizás a esas pautas en todo caso podríamos trabajar en, digamos, hacerlas más detalladas, ya abarcando este tipo de situaciones que son a veces más específicas, pero que en definitiva se pueden plantear en todas las fiscalías del país. Si les parece, son las 11:06, hacemos un cortecito de 10 minutos y 11:16 volvemos y vemos estos temas de acceso. Bueno, seguimos con el acceso, este acceso que dijimos que pueden tener imputado y defensa, víctima y defensa, cómo se hace en la práctica, digamos, y a su vez qué pasa después que una investigación se termina, cómo se accede, quiénes pueden acceder y de qué forma. A ver, nos vemos en 10 minutitos. Sí, se escucha perfecto, Adriana. Buenísimo, entonces. Bueno, seguimos entonces con los temas de acceso y vamos ahora a lo que estaba en el chat vinculado con esto. O vemos algunos aspectos básicos de esto y ahí vemos las consultas de chat. Simplemente la última pregunta que entró, creo que es de Jonathan, vinculado con justamente el tema de, dice, cuando informamos a una persona que sí, que efectivamente hay una investigación en su contra, dice, es lógico que la persona pregunte por qué, etc. Generalmente no damos esa información, me quedo pendiente de eso, uno tiende a no dar información hasta que no venga el defensor, pero tal vez hay algún detalle me quedo colgado. Sí, estrictamente la información que corresponde dar, digamos, en una mesa de atención, o una mesa de entrada a una fiscalía, es eso. Si existe una investigación en su contra o no, qué fiscalía la lleva y cuál es la identificación de esa investigación. Ya por detalle sobre la investigación en sí, por qué hechos, corresponde que ese tipo de detalles lo conozcan cuando accedan a la carpeta. Es decir,
Si ahí la persona pregunta, no, bueno, pero quiero saber por qué delito, qué pasó, cuándo, dónde, bueno, mire, usted tiene derecho a conocer el contenido de esa investigación y ahí va a saber todos los detalles de por qué lo están investigando, sobre qué hecho, dónde pasó, cuándo pasó, y quiénes son los otros partícipes. Pero entonces, para usted conocer, tiene que hacer este procedimiento de acceso a la carpeta. Traiga un pendrive y se va a acceder a la carpeta, se va a llevar toda la información y ahí va a conocer. Y para poder entenderlo, la va a tener que ver con un abogado, ¿no? Con alguien que tenga formación en derecho para poder entender en qué consiste esa investigación en su contra. Y a su vez, si precisa información más jurídica, digamos, de cuál es la investigación en su contra, o cuáles son los aspectos de una investigación, en todo caso va a pedir una reunión, una entrevista con el fiscal que esté llevando la causa o con algún integrante del equipo fiscal. Yo creo que ustedes no tienen que comprometerse dar información ya en términos más jurídicos, digamos, que los pueda comprometer, que después la persona diga, ah, no, pero Jonathan que me atendió ayer me dijo que en realidad era un hurto. Y no, claro, en realidad no va a tener ningún efecto si le dijimos que era un hurto y después la fiscalía dice, no, mira, es una apropiación indebida. No, no pasa nada. Pero en realidad se puede generar eso de, pero me dijeron esto y ahora es... En realidad yo le doy la información, hay una investigación en su contra, lo lleva a la fiscalía de tal lugar, la identificación de esa investigación es tal, y usted tiene derecho a acceder a la información de la investigación, tiene derecho a designar un defensor desde el primer momento, desde este momento, para que acceda con usted y le pueda explicar cuál es el alcance y cuáles son las consecuencias y las posibilidades en el marco de esta investigación. Y también tiene derecho a solicitar una entrevista con un integrante del equipo fiscal, seguramente le va a convenir hacerlo asistido con su defensa, porque obviamente nunca le va a convenir a un imputado venir a hablar con a un investigado venir a hablar con el fiscal sin defensa, ¿no? Pero parece una muy mala estrategia. Pero bueno, alguno entenderá que puede hacerlo, pero también tiene esa posibilidad, ¿no? De pedir esa reunión para que en algún momento poder entrevistarse de primera mano él o su defensa con algún integrante del equipo fiscal. Pero primero que nada, acceder a la carpeta de investigación para poder conocer. Yendo al acceso, justamente, por acá decíamos entonces, además del equipo fiscal, pueden acceder imputado y su defensa, y víctima y su defensa. Veo que por allí hay una pregunta que se repite ya 2 veces, ¿es necesario que el imputado o la defensa, para acceder a la carpeta de investigación, tengan designada defensa? De acuerdo a las normas legales no lo es. Las normas dicen, tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación el imputado y su defensa, tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación la víctima y su defensa, pero además, ahora en el corte, como veía que esta pregunta se venía, estuve chequeando los artículos vinculados a los derechos de los imputados y a los derechos de las víctimas, y las normas son todas consistentes en tener acceso ambos, tanto imputado como víctima, a acceder a la carpeta de investigación, a conocer el contenido de la carpeta de investigación, salvo aquello que sea reservado, que eso lo vamos a mencionar ahora, y ninguna de esas normas que establecen los derechos establecen como condición que haya designado defensor. Ninguna de las normas. Entonces nosotros no podemos exigirle a una persona más de lo que la ley le exige. Por ejemplo, yendo al artículo 64, literal F, no se preocupen en memorizar artículos, pero simplemente para que ustedes sepan, para aquellos que, porque si esto se está preguntando es porque en alguna fiscalía tienen algún criterio distinto, si en algún momento lo plantean o plantean los argumentos en un sentido o en otro, para que sepan cuáles son las normas de las cuales surge que tiene derecho a acceder sin necesidad de haber designado defensa. El 64, literal S, en los derechos del imputado, dice: tiene derecho a conocer el contenido de la investigación, salvo en los casos en que alguna parte hubiera sido declarada reservada y solo por el tiempo que dure la reserva. Después está el artículo 71.4, que va en la misma línea y dice, el 71.4 también dice el mismo derecho por separado del imputado. Acá refiere al defensor, 71.4. El defensor tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones que se han cumplido o que se estén cumpliendo en el proceso, desde la indagatoria, en un plano de igualdad, bla, bla, bla. Como ustedes ven, hay 2 normas distintas que prevén el derecho para personas distintas. Para un lado, el derecho del imputado, 64 literales. Por otro lado, el derecho del defensor, 71.4 del Código. Y lo mismo pasa con la víctima. El artículo sobre derecho de las víctimas, que es el 81, cuando dice que la víctima tiene derecho a tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones cumplidas desde el inicio de la indagatoria preliminar, no dice nunca que esto sea
condicionado o esté supeditado a que designe defensa. Es el artículo 81.2. Simplemente eso en cuanto a esta pregunta que veo que es recurrente. O sea que, ¿podría acceder la víctima sola a una carpeta de investigación? ¿Podría acceder el imputado solo a una carpeta de investigación? De acuerdo a las normas legales, sí. Otra cosa es si estratégicamente le sirve. En realidad no parece ser algo muy estratégico, o sea, porque ese imputado y esa víctima, salvo que tengan formación en derecho o que, no sé, sean estudiantes de derecho, en realidad solos, por más que accedan a la carpeta de investigación, no van a entenderla seguramente, o sea, no van a entender el contenido de todo lo que está allí, o la importancia o no respecto de su situación, de lo que allí está ocurriendo. Es decir, viene un imputado a acceder solo a la carpeta, hace todo el proceso de acceso y les da el pendrive, y ustedes le cargan la carpeta en el pendrive. Llévesela, imputado, o sea, yo no le voy a dar explicaciones sobre la carpeta de investigación. Usted tiene derecho a acceder. Accedió, registramos el acceso, registramos todo lo que le dimos, firme acá, vaya tranquilo. Hable con un abogado. ¿Usted quiere entender? Va a tener que hablar con un abogado sí o sí. O sea, una cosa es el derecho del imputado a acceder a la carpeta de investigación sin tener una defensa. Pero eso es distinto a que el imputado pretenda que en la fiscalía se le dé una explicación de esa carpeta de investigación, o qué hay en su contra y qué no hay en su contra, digamos. Eso ya excede totalmente. El derecho es a tomar conocimiento de toda la carpeta, a tomar conocimiento de todas las evidencias. Cumplimos, le damos, vaya y nos va a preguntar, sí, ¿y esto cómo está? ¿Hay pruebas en mi contra? No hay, estoy muy comprometido, no estoy, no. Nada de eso le podemos decir nosotros, nos excede. Nosotros le damos el acceso, usted vaya y busque un defensor público o privado para que estudie la carpeta y le diga cuál es su situación, digamos, y qué le conviene hacer acá. Básicamente eso. Y lo mismo si un día un imputado viene y dice, yo quiero hablar con el fiscal que lleva mi causa. Bueno, derecho a hablar tiene en realidad, no le podemos negar el derecho, pero lo mejor que le podemos decir es, mire, en tanto usted es investigado y tiene un montón de derechos para hacer valer, como en su carácter de investigado, lo mejor que puede hacer es designar defensor previamente, hablar con un defensor que conozca la carpeta, que se le estudie y después usted viene a hablar con el fiscal. Parece lo razonable, ¿no? Pero eso no hace que eso no nos da herramientas para decirle al imputado, no, no te doy la carpeta de investigación. Lo mismo con la víctima. La víctima se puede llevar la carpeta de investigación. Lo que seguramente nosotros no le vamos a dar a la víctima es un análisis exhaustivo, o al menos ustedes, capaz que el fiscal o un integrante del equipo fiscal sí lo hace, por esto de que la víctima es coadyuvante con la fiscalía, entonces hasta sin defensa podría el equipo fiscal estar en contacto para decirle, mira, tengo esto, me falta esto, lo que fuere. Es distinta la situación que con el imputado. Pero de todas formas, lo que la víctima a ustedes no les puede exigir o no les puede pedir es que ustedes le hagan un análisis de la carpeta de investigación. Es decir, cumplo con darte acceso. La ley me dice, tenés derecho a acceder. Bueno, haz este procedimiento, tráeme el pendrive, te grabo la evidencia, llévate la evidencia. Esa es toda la carpeta de investigación de tu caso. Ah, bueno, pero ¿y cómo sé qué es? Que necesito una computadora para verlo. Bueno, va a tener que designar una defensa si quiere un estudio completo de esa carpeta. Y de lo contrario, en todo caso, pide una reunión con el fiscal. Ya ahí en el caso de la víctima, no necesariamente tiene que designar defensa para reunirse con el fiscal, porque la víctima no tiene riesgos, digamos, de reunirse con el fiscal sin defensa, ¿no? Digamos, no hay derechos de la víctima en juego al reunirse con el fiscal sin defensa. Al contrario, es totalmente posible, probable y sucede en la práctica. Y es esperable que así sea, que no le exijamos a todas las víctimas tener defensa. Solo van a necesitar defensa aquellas que pretendan participar activamente en el proceso penal. Van a haber muchas que no lo van a pretender y que por su situación personal, laboral, económica, no van a designar defensa y no podemos exigirles, como fiscales, esa designación. Pero distinto es al imputado, ese siempre va a tener que designar defensa, sea pública o particular, no tiene vuelta, ¿no? En la medida que se pida la formalización contra él, sí o sí va a tener que ir asistido de defensa. Esto en cuanto al tema de si pueden acceder imputado y víctima solo, que veo que es algo que generaba bastante problema. Por acá, bueno, en la misma línea. Más arriba había una pregunta que decía el tema de acceso por la víctima sin defensa. Verónica pregunta lo mismo. Para acceder a la carpeta de investigación, ¿puede presentarse solo el imputado sin defensor? Con un pendrive, sí, era esto que le decíamos. Cumple todo el procedimiento de acceso, como puede ser un imputado, su defensa, una víctima, su defensa, o ambos conjuntamente sin problema. Por acá, Lourdes dice, la 377 sobre acceso a la carpeta habla de no brindar información sobre si existen denuncias sobre una persona y en calidad de qué, sin importar quién haga la solicitud. Vamos a chequearla, porque puede ser que alguna resolución, como les decía, esto hay
hay muchos temas que se han ido puliendo en estos 5 años, sin duda, se han ido discutiendo, porque esto que yo hoy les puedo decir, miren, en realidad la solución es el imputado puede acceder sin defensa, no crean que esto desde el día 1 era, sí, sin duda, no, lo estudiamos, lo analizamos, digamos, fue objeto de debate, quedé viendo la pregunta que había entrado. No es que todas estas soluciones que hoy uno se las puede plantear como ya bastante zanjadas en un sentido o en otro, sean cosas que desde el día 1 estén claras, no, para nada. Hay un montón de cosas, y muchas o casi todas, se han ido estudiando y analizando con el correr del tiempo, y a medida que se han ido planteando los problemas. Entonces, puede que haya aún normas que estén, digamos, en una situación no del todo, digamos, correcta o no del todo concordante con algunas soluciones que se puedan ir planteando, y lo que tenemos que hacer es revisarlas, ¿no? Revisarlas y poder ser consistentes en aquello que se cree que es correcto de acuerdo a la norma legal y lo que tenemos previsto en lo que ustedes tienen que aplicar en el día a día. Tomo nota de esta resolución para mirarla, no la tengo acá a mano, pero capaz que alguno de los compañeros que está acá cerca mirando me la alcanza y ya la bichamos, y si no la bichamos y lo comentamos la próxima. Por acá, Rubén dice, la víctima no tiene riesgo de reunirse con el fiscal, pero se reúne y habla con el fiscal y capaz se va con una idea de rollo. Suceder puede suceder, no sería la idea, ¿no? La idea sería que si una víctima se reúne con un fiscal, el fiscal le pueda dar su percepción de la investigación, ¿no? Del avance o no de la investigación, pero en realidad no debiera irse con una idea errónea. Sin duda, si la víctima quiere tener su propio análisis, distinto al del fiscal, sobre cuál es el avance de la carpeta de investigación o qué hay en esa carpeta de investigación, sin duda que allí lo ideal es que designe defensa, ¿no? Pero como ustedes saben, no todas las víctimas tienen esa posibilidad, y a su vez, en materia de defensa pública, no es como con los imputados. Vieron que para los imputados la defensa pública siempre patrocina, no importa el nivel de ingresos que tenga, o la situación económica. En cambio, para las víctimas no, existen mucho más restricciones, y eso a veces hace que haya víctimas que no puedan acceder a la defensa pública de víctimas, pero que a su vez tampoco puedan acceder a una defensa particular por un tema económico netamente. Y allí es donde pasa a veces esta situación de que vamos a tener víctimas que no van a tener su defensa, pero que en definitiva están viniendo a la Fiscalía a hacer valer en cierta forma los derechos que tienen en tanto víctimas. Acá, para seguir un poquito, porque si me concentro en el chat no nos va a dar tiempo de terminar, igual después vemos todo lo que vaya surgiendo en el chat. Por acá poníamos, acá como último punto, esto de previa designación. ¿A qué referimos con previa designación? Es que cuando viene la defensa va a tener que ser debidamente designada, es decir, no puede caer cualquier abogado y decir, ay, ahí me están pasando la 377, gracias Mariana. No puede caer cualquier abogado y decir, yo soy el abogado de fulanito que está investigado en esta fiscalía y me quiero llevar la carpeta de investigación. No, o registrarse, hacer todo el proceso de acceso porque es el abogado. No, para una persona venir en su calidad de abogado y registrarse para acceder a la carpeta de investigación, tiene que estar previamente designado en realidad, ¿no? Designado en forma de acuerdo a los procedimientos de designación que están previstos en a nivel interno, porque en realidad el procedimiento de designación no está en el código, pero está a nivel interno. Y lo mismo para la defensa de la víctima, es decir, no hay duda que la víctima puede venir sola, no hay duda que el imputado puede venir solo, pero si viene alguien que alega ser el defensor técnico o el defensor letrado del imputado o de la víctima, va a tener que estar previamente designado por esa persona, ¿verdad? En cuanto a esto de la designación, se han planteado varios puntos que tienen que ver sobre todo uno de ellos con esto, con el tema de si se puede designar viniendo solo el defensor con el formulario, sin el imputado, digamos, es decir, porque lo normal de la designación es que venga a la fiscalía o que esté detenido el imputado y venga la defensa y allí hacen el formulario, firma el imputado y presentan el formulario. No hay duda que el imputado está designando esa defensa. Pero se han generado dudas con esta situación. Cuando hay imputados que están no habidos, es decir, personas que están a veces hasta con orden de detención, pero a veces no llegan a tener orden de detención, pero sí han sido citados, han sido convocados por la fiscalía y no vienen, están desaparecidos del mapa, porque bueno, por alguna razón estratégica no vienen, y cae un defensor con un formulario de designación y dice, vengo a acceder a la carpeta porque soy el defensor de fulanito, y fulanito está prófugo. Bueno, ahí se ha planteado esta situación, y bueno, les cuento la solución a la que se ha llegado hasta ahora
como les decía, hay algunos temas que todavía están en análisis, seguramente vayan a haber temas que se van a resolver uno y van a surgir otros para analizar, eso pasa siempre, pero acá la solución que se ha llegado con esto es la siguiente. En realidad, si cae un abogado con un formulario de designación de defensa, de un imputado que está prófugo, que está no habido, y lo único que tiene ese formulario es los datos y la firma del imputado, la supuesta firma del imputado, pero es una persona que nosotros sabemos que está no habida, porque lo mandamos buscar y no lo encontramos, lo mandamos citar y no viene. Entonces, es muy difícil corroborar si esa persona efectivamente firmó ese formulario de defensa, ¿no? Entonces, se ha llegado a la conclusión, en general, de que no corresponde darle acceso a esa defensa porque no hay una designación realizada en forma, digamos, esa defensa que va a la fiscalía con el formulario de defensa firmado, diciendo que está firmado por XX, pero en realidad XX está prófugo o está no habido para la fiscalía y para la policía, en realidad nos quedan serias dudas de que esté firmado por XX, ¿no? Entonces, y de que corresponda a esa persona. Y en general, la solución a la que se ha llegado es que no se le ha dado acceso, sino que lo que se le ha dicho es, no, que XX se presente, venga con usted, lo designa, y ahí acceden a la carpeta sin problema. Acá lo que pasa muchas veces es que las personas que están no habidas o prófugas mandan a un defensor para pispear un poco cómo viene la mano, ¿no? Y ahí decidir si se presentan o no se presentan, si hay posibilidad de un abreviado o no la hay, o cuál es su situación, si es muy compleja o no es muy compleja. Pero en definitiva, ya les digo, no me animo a decirles que esto sea una solución, a ver, que sea la solución correcta en este punto, pero les digo cómo se ha solucionado hasta ahora en la práctica, en general, se ha solucionado de esa forma diciéndole a las defensas, mire, en la medida que el imputado está no habido o está prófugo, y yo no tengo cómo corroborar que esta firma que usted me trae, que es un documento privado, ¿no? Con una firma hecha, es de la persona, no le puedo dar acceso porque no tengo su designación en debida forma. Por ahí hubo algún abogado, y acá creo que es mucho más discutible la solución, y me parece que no sé hasta dónde no tendríamos que darle acceso, que ha planteado, bueno, pero entonces yo me voy a presentar con el formulario y con una certificación notarial que diga que la firma, ¿no?, de fulanito es la que luce ahí, y bueno, ahí ya es más discutible, ¿no? Y ahí ya es más difícil como desde la institución poder decirles, no, no te doy acceso, porque en realidad, si nosotros tenemos certeza de que quien está pretendiendo acceder es el defensor debidamente designado, tenemos el formulario, está firmado, y tenemos un escribano que nos está certificando que la firma es de la persona, ahí ya es mucho más discutible si podemos negarnos a ese acceso, ¿no? Por acá dice, de Durazno preguntan si con fotocopia de cédula. Con fotocopia de cédula estamos más o menos en la misma situación que, digamos, con el formulario firmado, porque no tenemos cómo saber cuándo una persona, digamos, si firmó o no firmó esa persona. Por acá, quizás la forma certera, segura de poder chequear que la firma corresponde es, por ejemplo, con una certificación notarial. Por allí Katia dice, todos los que traen formulario de designación no vienen con sus defensores y algunas veces han venido con formularios impresos de un escaneo. Pero por eso es bueno que vaya acompañado con fotocopia de cédula de identidad del supuesto imputado junto con ese formulario de defensa, aclararía la firma de fulanito. Dice por acá Katia que los defensores traen el formulario sin tener a los imputados. Jonathan nos dice, los administrativos somos quienes recibimos en general las designaciones, no sabemos cuando una persona está requerida, por ejemplo. María José, es común que el abogado se presente solo y lo que se hace, se pide que presente el formulario de designación junto con la copia de la cédula de identidad de su cliente. El funcionario administrativo no siempre tiene conocimiento si está habido o no. Nosotros solicitamos fotocopia para corroborar que sea, a menos que esté expresamente. Bien, es una posibilidad, y está esto que ustedes plantean de que muchas veces cuando ustedes reciben los formularios de designaciones, ustedes no están al tanto si está habido, no está habido, está prófugo. En realidad, esta medida que han adoptado, de por lo menos que traigan la fotocopia de cédula para corroborar básicamente si al menos coincide observando la imagen de una firma con la otra, es una medida razonable que por lo menos a ustedes, mientras no reciban una orden distinta de proceder de otra forma, los protege en su actuación. Quizás acá lo que ha pasado, en estos casos que les planteo, son casos donde se sabe que la persona está prófuga. A ver, si ustedes en la fiscalía en la que están, hay un caso sonado donde hay una persona prófuga, ustedes seguramente se van a enterar. De hecho, me pasó en un caso en el que cuando estuve en Las Piedras,
ya estaban Jonathan, y no me acuerdo si María José, bueno, debían de estar ambos. Había un imputado, un investigado bastante conocido para el ámbito de las piedras, que estaba prófugo y no aparecía, y cayó el abogado de la fiscalía con el formulario a acceder. Y recuerdo que alguien de la fiscalía subió enseguida a preguntar cómo es esto, le doy acceso o no le doy acceso. O sea, se prendió esa lamparita porque ya sabían que la persona no estaba viva o que estaba prófuga y que en realidad estábamos esperando que se presentara. Entonces, si ustedes en algún caso, o sea, en esto las designaciones siguen trabajando como hasta ahora. Si piden la fotocopia de cédula como para tener una garantía más de que la cédula, la firma al menos se parece con la de la fotocopia, está bueno, porque eso puede pasar que sea un disparate. A ver, porque ¿qué nos da a nosotros garantía de que el formulario que trae la defensa está firmado por el imputado y no es un garabato hecho por él? A ver, esto puede pasar en todos los ámbitos. Entonces, al menos esta medida que han implementado ustedes, que está interesante, es por lo menos que se parezcan las firmas, ¿no? Porque si esta firma es de un tipo y esta otra firma es una línea, parece que acá no, claramente no. Y además, el solo hecho de pedir la fotocopia de cédula ya sirve como, digamos, ya incentiva a los defensores a trabajar mejor, y a decir, no venir con un formulario, con una línea así hecha por ellos, ¿no? O por cualquier persona. Entonces, está bueno esa medida, y si en algún caso en concreto ustedes saben que hay un imputado, porque en general cuando son prófugos o no habidos son gente más pesada o conocida, y ustedes saben que esta es la situación, hablen con alguien del equipo, hablen con el coordinador, hablen con alguno de los fiscales integrantes del equipo y plantéenle la situación. Porque seguramente ahí va a haber que hacer un análisis de esto de, bueno, pero está prófugo y me está firmando un formulario, entonces acá hay algo que no cierra del todo, digamos, ¿no? Como para tener presente esto, pero a ver, solo ustedes tienen la información de que hay una persona no habida o prófuga. En general, la mayoría de los formularios que ustedes reciben responden a personas que no están ni no habidas ni prófugas, sino que son personas que están en el marco de una investigación y que mandan a su defensor a acceder a la información. Por acá Jonathan ponía esto, que le pasó que la firma fuera diferente y el abogado a la cédula y el abogado se fue sin información. Y sí, parece razonable, ¿no? Si me traes las firmas, una firma totalmente distinta, parece que de esa forma no es la forma de acreditar que no es la forma de acreditar que es la firma de tu cliente. Por acá dice que en la web estaría el tema de que tienen que venir con fotocopia de cédula. Puede ser, Rubén, puede ser. Realmente no tengo conocimiento, pero como son temas de trabajo interno, puede ser, y si alguien lo tiene por ahí, lo quiere copiar para que lo tengan todos, estaría genial a esta información, o capaz que alguien de la gente que está por acá trabajando encuentra esa información y ya la podemos compartir. Por allá Cecilia dice, el tema de las firmas es cuestionado cuando le estamos pidiendo todo en pendrive, escañada va a estar. Coincido que pida su identidad, puede verificarse. Y escañada podría ser una opción si vinieran, diría ustedes, el formulario de defensa firmado escañado, y que se pudiera chequear con la fotocopia de cédula del cliente. Tendríamos que mirar qué nos dicen las normas sobre trabajo específico en ese punto para no estar planteando, porque si no me equivoco, hablamos del formulario en formato papel, digamos, o en general es como se trabaja, con la firma no escañada, sino con la firma, digamos, realizada en el formulario, que como dicen ustedes, se está trabajando pidiendo las fotocopias de las cédulas de identidad de los imputados que designan a esa defensa. Siguiendo un poquito con esto, porque así terminamos en hora, además de, bueno, esto de la previa designación y la posibilidad de que accedan solo el imputado o solo la víctima por su lado, pero es eso, acceso, sin mayores explicaciones sobre el contenido de la carpeta, porque eso ya excede el trabajo de ustedes. Además de eso, tenemos por acá el acceso a la carpeta. Esto ya lo manejan ustedes habitualmente, así que no es nada muy novedoso, y vamos a ir rapidito para poder terminar. El acceso a la carpeta, ¿en qué consiste? Consiste en esto, ¿no? En entregarle a aquella persona que tiene derecho a acceder a la carpeta la información que constituye evidencia, es decir, solo la información que es evidencia, que aporta información sobre cómo pasó el hecho o sobre quién participó. No le vamos a entregar en ese acceso a la carpeta información que tenga que ver con cómo se obtiene evidencia, o información que tenga que ver con la metodología de trabajo del fiscal, apuntes de trabajo, eso que ustedes habitualmente hacen entre distinguir esto es evidencia y esto no lo es, y que cuando algo les genera duda van a ir a preguntar
o al coordinador, o a un integrante del equipo fiscal, para definir esto se entrega o esto no se entrega. Bueno, eso es lo que compone la carpeta de investigación. Ustedes saben que esa evidencia la descargan desde el CIPAU, desde el SGCP y desde el PJ, si no me equivoco. En el CIPAU va a estar en actividades. Se supone que cuando esté en funcionamiento, en correcto funcionamiento, la nueva versión del CIPAU, ustedes tendrían a futuro, por un lado, evidencias ya cargadas con el nombre evidencia, y por otro lado, registros internos cargados con el nombre registro interno, y eso facilitaría el trabajo de acceso cuando esto esté implementado y funcionando, digamos, normalmente. Por otro lado, además de actividades del CIPAU, bajan evidencia del SGCP, de título y pericias, y a su vez descargan las pericias del PJ, de las pericias de ITF. Esto es lo que ustedes hacen habitualmente, o sea que no vamos a ahondar mucho porque es el trabajo que a muchos de ustedes les toca hacer, armar las carpetas digitales. ¿Se acuerdan que dijimos? La carpeta de investigación es digital, y por ende, el acceso también se da en forma digital, porque es el formato en el que nosotros tenemos la información. No es que le demos el acceso en forma digital a las defensas porque queremos complicarlas y darles solo en un pendrive en forma digital. En realidad, el acceso es en formato digital porque la información original, como decíamos la actividad pasada, es digital. La carpeta de investigación original es la carpeta digital. Y por ende, si te vamos a dar acceso a la carpeta, te tengo que dar de ahí, del lugar donde está la información original, de la carpeta digital, y de ahí lo voy a descargar, armo la carpeta y te la cargo en un pendrive que debe traer la persona que va a acceder, ¿no? Tanto el imputado, la defensa, la víctima o la defensa van a tener que traer el pendrive para llevarse la información de la carpeta. Eso en cuanto a qué le damos cuando accede a la carpeta. Acá un punto bien interesante es el tema del registro del acceso. Esto de, cuando una persona de estos que tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación accede a la carpeta, es fundamental que quede el correcto registro de quién accedió, cuándo accedió y sobre todo a qué cosas accedió. Es decir, no basta con que quede un registro de el día tal vino la víctima fulanita y se llevó la carpeta de investigación, firma chuc chuc ta. No, eso no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque después no nos sirve de nada, me refiero a todos, porque el problema después lo vamos a tener a nivel institucional, pero más que nada al fiscal que tenga que ir a la audiencia. Después, si esa víctima que firmó, no va a ser con la víctima seguramente el problema, póngale que es un imputado, que firmó una constancia de esas características, genérica, ¿no? Accedió a la carpeta de investigación, el imputado tal, y su defensa tal, el día tal, firma, chup, se fue. Ese imputado, esa defensa, va a poder ir a una audiencia, y cuando la fiscalía, al debatir una medida cautelar, al pedir, por ejemplo, prisión preventiva, quiera valerse de información que dio un testigo, la defensa perfectamente va a poder decir, no, me opongo a que la fiscalía continúe argumentando porque no me dio información de ese testigo. Y nosotros, si no tenemos el debido registro del acceso, de a qué cosas accedió, no vamos a poder, el fiscal que esté en esa audiencia, no va a poder sacar la constancia y decir, no, doctor, usted accedió, el 5 del mes pasado, mire, se llevó este archivo, este archivo, este archivo, este archivo. Si nosotros no tenemos ese nivel de desglose, es muy difícil defender la actuación, el trabajo que se hizo cuando se le dio acceso, porque no tenemos cómo demostrar que sí accedió. Entonces, por eso es tan importante, cuando se da un acceso a la carpeta de investigación, que quede el registro, sin duda, pero además de quedar el registro, que quede claro a qué accedió, a qué archivos, con qué denominación de archivos, si hay archivos que son similares, distinguir unos de los otros. O sea, es decir, que quede claro qué cosas se está llevando. Si no me equivoco, eso hoy se está haciendo a través de sacar una fotografía hacer capturas de pantalla, digamos, de la carpeta digital que se forma para hacer el acceso. Y ahí la sugerencia es la siguiente. Sé que esto a veces puede ser más complicado que lo que hacen habitualmente o no, que cuando se hace esto, se da acceso y se saca foto, se hace captura de pantalla de los archivos, tengan en cuenta de sacar foto, pero de los archivos con un tamaño grande, que se pueda leer el nombre completo del archivo. Porque nos ha pasado en algunos casos que nos ha tocado defender accesos en audiencias y donde la foto de los archivos son archivos chiquititos que el nombre queda incompleto. Entonces no es fácil argumentar en base a ese registro de acceso. Lo ideal es
que sean fotos con los archivos más grandes, donde el nombre esté completo y donde no haya duda y la defensa no pueda plantear la duda de si accedió o no accedió a la declaración de ese testigo. ¿Y esto por qué es importante? Porque son graves en el marco del proceso penal. Sabrán ustedes, habrán escuchado muchas veces, todos los líos que se armaron en Océano por el no acceso por parte de las defensas a cierta información de la carpeta. ¿Se acuerdan que se plantearon nulidades? Que si bien en esa etapa fue donde se estimaba por el tribunal, trancaron el proceso durante mucho tiempo, se suspendieron muchas veces las audiencias de prueba anticipada por falta de acceso, pero además de todo esto, si en este caso no pasó, pero si en algún caso la defensa puede demostrar que al debatir una determinada cuestión hubo una evidencia que no conoció porque no se le dio acceso a fiscalía, porque se le dio menos de lo que había que darle, y hubo una evidencia que no conoció y que podría haber cambiado su nivel de debate, su argumentación, esa defensa puede pedir la nulidad de esa argumentación, de esa audiencia. Entonces, el no acceso tiene consecuencias importantes que puede plantear la defensa del imputado. Y ni les digo si hablamos de un acceso que no se da completo cuando esto ocurre después de ya acusado. Cuando se termina la investigación y se acusa, si el acceso no es completo y la defensa tiene que contestar la acusación con menos información, porque va a la fiscalía, levanta y se le da menos, después nos puede hacer un planteo bastante serio y complejo en el marco de ese proceso penal. Entonces, este tema del acceso tiene muchas consecuencias. Como les decía, es la herramienta fundamental para el ejercicio de defensa de los imputados, y es por eso que si el acceso no se da bien, da pie a que después se nos hagan cuestionamientos en las audiencias, a veces sin razón, muchas veces sin razón, porque muchas veces la defensa es, porque yo a ese testigo no accedí, y en realidad uno saca la constancia que hicieron ustedes cuando dieron el acceso, y sí accedió al testigo, sí está el archivo, la fotito del archivo del testigo. Capaz que la defensa no fue totalmente diligente en analizar ese archivo, justo ese audio no lo escuchó. Bueno, esa es una historia de la defensa, pero lo importante es tener en la carpeta física, esa carpeta que se lleva a las audiencias, tener la herramienta para defender el trabajo y para defender que el acceso se hizo en debida forma y que se hizo en forma completa, digamos, ¿no? Esto en cuanto a la importancia de registrar el acceso. Sigo porque estamos a 8 minutos de las 12. Para comentarles algunos puntitos más sobre estos temas de acceso. Acá nos poníamos como signo, como pregunta para comentarlo con ustedes es, ¿se puede limitar el acceso a indagados y a víctimas? ¿Se acuerdan que dijimos? Quienes tienen derecho a acceder a la carpeta son indagados, su defensa, víctima y su defensa. Puede hacerlo conjuntamente o puede hacerlo el imputado por sí solo o el indagado por sí solo y la víctima por sí sola también. ¿Se les puede limitar en algún caso a esas personas que tienen derecho a acceder? ¿Se les puede limitar el acceso? Sí, se les puede limitar. Y esto es lo que habitualmente se llama reserva de diligencias de investigación. Sí se puede limitar, son situaciones excepcionales, muy excepcionales, y además va a ser siempre con orden judicial y por plazos determinados, determinados plazos que como máximo la ley dice puede ser una primera instancia por 40 días y después puede estirarse hasta 6 meses. Pero siempre va a ser previo análisis de un juez y con orden judicial. Es decir, nunca va a ser un acceso limitado por el equipo fiscal, que el equipo fiscal por sí solo un día diga, no, este informe no se lo deja a la defensa del imputado cuando venga, no se lo entregues. No, para no hacerlo tengo que tener una orden judicial en ese sentido, o tengo que tener al menos la solicitud hecha y estar a la espera de la respuesta de la orden. Pero no que se pueda hacer por la fiscalía sola, digamos, como, no, esto no le vamos a dar a la defensa al imputado, no, esto no lo cargues al CIPAU porque no se lo vamos a dar al imputado todavía. No, para hacer eso, primero, lo tengo que cargar al CIPAU siempre. Y si no se lo voy a dar al imputado porque entiendo que hay una norma que me habilita a no dárselo, tengo que pedirle a un juez la autorización de acuerdo al código, y previa autorización del juez podré no dárselo al imputado o a la víctima por un determinado plazo. Eso es lo que se llama reservas de diligencias de investigación. Estas reservas de diligencia de investigación, esta posibilidad de pedirle al juez que lo disponga, va a tener que referirse siempre a evidencias concretas. Es decir, no debiera ir nunca a un juez una solicitud, ni venir del juez una respuesta que pueda o que habilite a reservar toda la carpeta de investigación, a reservar todas las evidencias. Eso está mal. La ley lo que dice es que cuando se pide la reserva,
se tiene que identificar las evidencias respecto de las cuales se pide la reserva. Y se tienen que dar las razones de por qué cada una de esas evidencias se entiende necesario reservar y a su vez pedir un plazo y justificar el plazo. Y el juez hace ese análisis y dispone si entiende que corresponde o no, y nosotros tenemos que cumplir lo que el juez entienda. Bueno, si no nos da la razón y queremos apelar, podremos apelar a ver qué entiende un tribunal. Pero en definitiva, nunca va a ser de resorte exclusivo de la Fiscalía. Y siempre que se pide va a ser de diligencias específicas. Por ejemplo, quiero reservar la declaración de este testigo puntual, porque este testigo me está dando mucha información sobre otros testigos, que si yo le entrego hoy a la defensa del imputado esta información que me está dando el testigo, seguramente la defensa va a ir corriendo a hablar con los otros testigos, me va a ganar antes que yo le pueda tomar declaración, y ya cuando yo les tome no me van a aportar información. Esa es la lógica, es decir, yo tengo que reservar evidencias concretas, puntuales. No toda la carpeta de investigación se puede reservar de acuerdo a la ley, y siempre con orden judicial. Por allí, recuerdo que en el chat había alguien que planteaba algo de los testigos protegidos. Bueno, acá hay como distintas situaciones para analizar en cuanto a acceso a la carpeta, pero justamente es, una posibilidad es, respecto de un testigo que no se quiere entregar su declaración por razones de seguridad, una posibilidad es pedir la reserva de la declaración de ese testigo por determinado plazo. Esa es una posibilidad, y si el juez lo habilita, esa declaración no se va a entregar cuando se haga acceso a la carpeta. Sea por la reserva puede ser respecto del imputado o respecto de la víctima, o respecto de ambos, pero en general va a ser respecto de uno, porque yo tengo que tener una causal específica para lograr esa reserva, y en general la causal o se me da respecto al imputado o se me da respecto a la víctima. Va a ser difícil que se dé respecto de ambos. Pero bueno, se puede hacer respecto de ambos, y por ejemplo yo puedo pedir la testigo. Otra opción distinta a pedir la reserva a esto es no pedir la reserva de la declaración del testigo, pero utilizar el instituto de la reserva de identidad o la protección de identidad del testigo, que esa es otra norma distinta, y donde allí la ley me habilita a dar la declaración del testigo, pero sin los datos identificatorios y sin aquellas expresiones o información que permite identificar quién es, digamos. O sea, son dos cosas distintas. Una opción es pido al juez que reserve la declaración del testigo por 40 días, porque entiendo que si el imputado y su defensa accede a la declaración de ese testigo, va a amedrentarme otro testigo que yo todavía no les he tomado declaración y que este me los está identificando acá, tuk, 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 tuk. Otra situación es, le voy a dar a la defensa la declaración del testigo, porque en realidad no me está dando información sobre otro testigo, no hay chance que vaya a amedrentar a nadie, pero lo que quiero proteger es al testigo mismo, para que la defensa no sepa quién es, porque me está diciendo información tan fuerte que si la defensa sabe, tengo riesgo de que el imputado sepa quién es y lo vayan a matar. Por ejemplo, está dando información de dónde funciona la venta de droga, la boca de droga tal. Entonces, en ese caso, ahí el instituto no es pido la reserva de la declaración entera, no, ahí lo que es protejo la identidad de esta persona, de acuerdo a la norma legal que me habilita a proteger la identidad. Es decir, a la norma legal que me habilita a entregar la declaración del testigo, pero sin los nombres, sin los datos identificatorios y sin aquellas referencias que el testigo, que permite identificar quién es, porque si hay una referencia en la declaración que dice, sí, yo vivo casa por medio, por eso veo todo el movimiento de la boca. No, eso lo vamos a tener que sacar, porque en realidad si dejamos el yo vivo casa por medio, no estamos dando el nombre, pero le estamos dando un número muy cerrado de personas que pueden ser el famoso testigo. Son dos situaciones distintas. Sé que en la práctica el tema de los testigos protegidos nos trae y les trae muchos problemas, porque esto de cómo instrumentamos esta entrega sin los datos identificatorios es un problema. Hay quienes lo hacen, desgraban la declaración del testigo y en la propia declaración después por escrito sacan esa información para entregarla. Hay algunas fiscalías del interior que me consta que han probado con un sistema distorsionador de voz cuando graban ya al testigo, un sistema descargado al propio celular. Sé de una fiscal del interior que lo hace, descargó en su celular un sistema de distorsionador, entonces ya le toma al testigo con la voz distorsionada, y antes de tomarle le explica que no va a poder decir ningún dato, ni ninguna información que permite identificarlo, y después ese audio distorsionado lo carga al sistema y es lo que se le entrega a la defensa. Hay varias
digamos, acá no estamos uniformizados en la forma de trabajo, tenemos que ir hacia uniformizar, sin duda, eso, si alguno de ustedes en el chat lo pone, y sí, no hay duda que tenemos que ir buscando una forma única de trabajar con los testigos protegidos, con los testigos que se les protege la identidad, que es este tipo de testigos, el que está diciendo dónde funciona la boca en el barrio, digamos, el que corre riesgo de vida, si se sabe quién es, y a su vez, vinculado con esto, hay otro temita que anda en la vuelta, y que esto ya los excede a ustedes, pero simplemente para que lo sepan. Hay alguna defensa que está planteando que para poder utilizar este instituto de la protección de la identidad, es necesario tener también previa orden judicial. En la práctica hoy, sabrán muchos de ustedes, que para utilizar este instituto de la protección de identidad no se pide autorización previa del juez. En general, la mayoría de los fiscales no lo hacen, hay algunos que sí. Pero ya han agarrado algunas defensas en plantearlo, o sea que no les llame la atención que en algún caso que esté en la fiscalía donde ustedes están, aparezca un planteo de alguna defensa de decir, mira, este tiene identidad reservada, dame la orden judicial que te habilitó a esto. Bueno, eso a ustedes los excede, pásenlo con el fiscal, que el equipo fiscal vea cómo resuelve, si pide la autorización judicial o no lo pide. A mí, si me preguntan, la verdad me parece que en la práctica nos complica tener que pedir autorización judicial previa, pero pareciera que hay argumentos para sostener que es necesario, porque en definitiva, por más que sea solo la identidad y solo los datos identificatorios, en cierta forma estamos retaseando la información que le damos a la defensa, estamos retaseando el derecho de acceso de esa defensa y por ende el ejercicio del derecho de defensa, y pareciera que es razonable que requiera orden judicial. Pero bueno, así como les digo una cosa, les digo la otra. En la práctica, en la mayoría de los casos, no se está pidiendo orden judicial, pero seguramente puedan encontrarse en cualquier momento una defensa que se los plantee, y ustedes, obvio, no es un tema que lo van a resolver ustedes, es un tema netamente jurídico, ¿no? Pero sepan que esta discusión se puede plantear y trasládenle al equipo fiscal, al coordinador y al equipo fiscal, miren, la defensa está planteando esto, resuélvanlo en definitiva, ¿no? Y ahí, bueno, seguramente sea el fiscal el que se empiece a mover, o alguno de los integrantes, para ver cómo lo pueden resolver a este punto. Esto en cuanto a limitar el acceso a indagados y a víctimas a la carpeta de investigación. Simplemente acá, sin orden judicial, ¿se puede limitar el acceso? Como les decía, sin orden judicial, limitar el acceso a una evidencia, no entregarle una evidencia. Esto de no entregarle la declaración del testigo, no entregarle el informe ITF, no entregarle la carpeta científica, nunca, en realidad. Eso es contrario a la ley. Limitar el acceso que puede tener un imputado, su defensa, la víctima o su defensa, sin una orden judicial, en realidad es contrario a la ley. Y por el fundamento es esto, el ejercicio del derecho de defensa. Por allí poníamos el tema de los testigos protegidos, que es lo que acabamos de mencionar justamente. Hay esto, sepan que hay dos institutos distintos. Una cosa es reservar la declaración entera del testigo, previa orden judicial, sin duda, y que eso puede ser hasta por 40 días y se puede ir estirando como máximo hasta 6 meses, y ahí sí o sí se va a tener que terminar y va a haber que dar la información. Esa es una situación. Y otra situación es reservarle la identidad, que acá puede ser discutible al momento que tenemos hoy de discusión, si requiere o no previa orden judicial, pero lo que es claro es que es un instituto distinto a este, porque en este que reservo la identidad, yo le doy la información que el testigo está trayendo. Lo que no le doy es quién es. Y acá no le doy la información, solo que acá tengo un plazo que se me vence, a los 40 días o un poco más, pero como máximo 6 meses le voy a tener que dar todo. Y acá yo no tengo un plazo que se me vence, acá dándole la información y reservándole la identidad, así puede llegar hasta juicio este testigo. Entonces son dos institutos bien distintos que en la práctica será un tema de estrategia del equipo fiscal, cuál aplica, digamos, ¿no? Si aplica uno o el otro. Lo que es claro es que reservarle una evidencia al imputado a la víctima sin orden judicial no puede. Esto vinculado a el acceso por terceras personas, por personas que no son ni el imputado, ni la víctima, ni sus defensas. Simplemente y rapidito. Ustedes, me imagino que recibirán a menudo solicitudes de denunciantes, juzgados, instituciones públicas, bueno, de la prensa seguramente ya no, porque ya están aceitados a que no. Nadie de estos puede acceder a la carpeta de investigación mientras esté en etapa de investigación. Mientras la investigación está abierta, un tercero no puede acceder nunca a la carpeta de investigación. No puede acceder un denunciante, no puede acceder ningún juzgado que les mande oficio, no pueden acceder otras instituciones públicas y no puede acceder ni que hablar la prensa. ¿Por qué ponemos denunciantes allí? Porque acá hay que tener clara la distinción entre denunciante y víctima, que son distintos, son categorías distintas. En la práctica pueden coincidir, y en muchos casos va a coincidir, que quien va a denunciar es la propia víctima. Voy a denunciar el hurto que me cometieron.
Soy denunciante y soy víctima. Voy a denunciar el delito sexual del que fui víctima. Soy denunciante y soy víctima. Pero puede pasar, y en muchos casos sucede, donde el denunciante no es la víctima. El denunciante es aquella persona que pone conocimiento del sistema de justicia, sea de la fiscalía o de la policía, pone conocimiento que acaeció un hecho que puede ser delito. Ese es el denunciante. La víctima es quien sufre las consecuencias del delito. O sea, son categorías distintas. Entonces, ¿quién tiene derecho, cuando esto se distingue, cuando en un caso tenemos un denunciante por un lado y una víctima por otro, cuando no coinciden ambas categorías, ¿quién tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación? La víctima. El denunciante no tiene derecho. La ley prevé que el denunciante solo tiene determinados derechos, que son 2 o 3, y ninguno más, y no tiene derecho a exigir en su carácter de denunciante información de la carpeta de investigación. Solo va a poder exigir información de la carpeta de investigación si también reviste la calidad de víctima, pero ahí lo va a hacer como víctima. Entonces, ese es el primer punto. Distinguir claro, una cosa es ser denunciante, otra cosa es ser víctima. Tiene derecho a acceder la víctima. El denunciante, el derecho que tiene es hacer la denuncia y después alguna cosa más, a enterarse que lo notifiquen del archivo y no mucho más. No tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación. Eso por un lado. Por otro lado, los juzgados. Me imagino que todos ustedes habrán recibido oficios de los juzgados, muchas veces de los juzgados de familia, vinculados en el marco de procesos de CNA, de protección de los niños y adolescentes, que quieren informes o pericias que están en las carpetas de investigación. No podemos darla, eso es un tema que se ha analizado bastante, pero en definitiva implica vulnerar la reserva, porque si nosotros, porque viene de un juzgado, lo entregamos, en realidad estamos entregándole igual a un tercero, ajeno a la investigación, información que no corresponde de acuerdo a la ley. Ahí la respuesta que se ha dado en general es, si el juzgado está pidiendo una información que es, por ejemplo, en beneficio de la víctima, de nuestra investigación penal o del imputado, la respuesta que en general es, se le dice, bueno, no se puede brindar esa información sin perjuicio de que el imputado o la víctima podrá acceder de acuerdo al artículo tal, como diciéndole, a ver, no mandes un oficio a pedirme la información, sino que venga la víctima, levante la información y vea si la lleva o no la lleva a ese otro proceso. Que ahí podemos tener una discusión, ¿sí? La víctima o el imputado llevando información que accedieron legalmente de la carpeta, pueden llevarla a otro lado, o si de esa forma incumplen también el 259.6 que veíamos hoy, la obligación de guardar secreto, que para nosotros rige seguro, bueno, puede ser discutible qué alcance tiene para imputados y víctimas si salen con esa información y se la dan a otros, porque ustedes saben que acá hay imputados que salen y le dan a la prensa, otros salen y se las entregan, bueno, a unos metaperitos para que hagan metaspericias, o bueno, en definitiva, a mucha gente. Eso todavía está sin zanjar y sin analizar qué consecuencias puede tener eso, pero en definitiva la solución que se ha dado es cuando el juzgado pide, lo que se le dice al juzgado es, no, mira, no te puedo entregar la información porque tengo una obligación la carpeta no es pública y solo pueden acceder a ella fulano, la víctima, su defensa, el imputado y su defensa, como diciéndole, cuando la víctima vea eso en el expediente, en el cual no le dimos la información, se dé cuenta que pueden venir ellos a la investigación, pedirla y llevarla en todo caso. Porque por ahora no se ha llegado a la conclusión de que eso incumple el 259.6. Se puede discutir, pero todavía no. Lo mismo pasa con otras instituciones públicas, cuando de un ministerio nos están pidiendo, ¿no? Es muy común que en el marco de investigaciones contra funcionarios públicos, después nos pidan para ver en qué está, porque ellos quieren ver si el sumario avanza o no avanza. Para ver en qué está la investigación, no, nosotros, mientras la investigación esté en trámite, no le podemos dar información. Así venga de otra institución pública, no podemos porque tenemos una obligación expresa en la ley que nos dice la carpeta es reservada y solo pueden acceder el imputado de la defensa y la víctima de la defensa. Bueno, ni que hablar la prensa, ¿no? Ya no necesitamos ni decirlo. Si no le vamos a contestar a un juzgado ni a una institución pública porque la ley no nos habilita, menos le vamos a estar dando información a la prensa. Y acá, esto es algo que me interesa porque en la práctica, y ya terminamos, en la práctica puede pasar. ¿Qué pasa cuando ustedes reciben solicitudes desde otra fiscalía? Esta es una situación distinta a lo anterior. Vieron que respecto de todo esto dijimos, no pueden acceder, no pueden acceder, no pueden acceder, no pueden acceder. Y acá preguntábamos, solicitudes recibidas desde otra fiscalía. Es decir, si hay diligencia, si una fiscalía que está interviniendo en una investigación le pide a otra, porque sabe que en la otra puede haber algo que le sirva esta investigación, le pide cierta información. Allí en realidad no hay mayor problema, o sea, darle la información a otra fiscalía no implica vulneración del régimen
de reserva de la carpeta. ¿Por qué no implica vulneración? Porque en realidad la información, como les decía hoy, es propiedad de la institución, Fiscalía General de la Nación. La institución, Fiscalía General de la Nación, ha resuelto, parece con buen criterio, que solo accedan a cada caso aquellos que trabajan en el caso. Pero esto no quita que si quien está trabajando en un caso y entiende que no, pero puede haber información puntual y debidamente identificada que le sirve a su investigación, se lo pueda pedir. Esto tiene que estar debidamente justificado, es decir, yo no puedo, un fiscal, a mi fiscal se me ocurre pedirle al fiscal que lleva la investigación de tal causa que me mande la carpeta porque yo quiero ver si tiene algo que me sirve a la mía. No, para nada. Lo que un fiscal le puede pedir a otro, o un integrante del equipo fiscal le puede pedir a otro, es mandame la declaración de tal víctima que declaró en mi investigación y me está diciendo que sobre estos hechos también habló cuando declaró en tu investigación. O sea, cosas puntuales, debidamente justificadas. No es que me pedís todo y te mando todo. No, no. Tiene que ser fundado, justificado, y a su vez tiene que haber una trazabilidad de qué se pidió, con qué fundamento y qué se dio. Entonces, por esto acá poníamos como sugerencia, que con los fiscales que nos preguntan cómo hacerlo siempre les decimos lo mismo, pero esto para que lo podamos conocer todos, es háganlo siempre vía mail, es decir, del director de una investigación al director de la otra investigación, vía mail, que solicito esto por esta razón, sé que tenés esto, sé que me sirve por esto, y te lo solicito porque estoy haciendo una investigación de tales hechos, vía mail para que quede la trazabilidad. Lo mismo en la respuesta, sí, te lo voy a dar, por tal, la declaración del testigo tal por tal razón. Que quede esa trazabilidad. Esto obviamente sin perjuicio de que nos llamemos para avisar que te estoy pidiendo esto, pero lo importante es tener además un registro de cómo un fiscal accedió a información puntual de una carpeta de investigación que lleva otro fiscal, en realidad. Porque esto no es lo normal en la forma de trabajo que la Fiscalía General de la Nación resolvió para que trabajemos. Entonces, como esto no es lo normal, sino que es excepcional, tiene que tener un debido registro. ¿Qué pasa si un día un fiscal les pide a ustedes que escriban un mail en este sentido? Yo creo, esto no está en una resolución, o sea, lo mejor sería de a poco ir pensando en plasmarlo, ¿no? Para que todos quedemos tranquilos. ¿Qué pasa si un día les piden esto? Creo que no está mal que se los puedan pedir, que les digan, mira, escribile un mail a fulanito y explicarle que lo que precisamos es esto, que la razón por la que precisamos esto, está. Pero siempre ustedes pongan en copia al fiscal que les está dando la orden, ¿no? Al fiscal que les está pidiendo, escríbanle un mail a fulano pidiéndole tal evidencia, ustedes pongan en copia, y en el mail, cuando escriben, pongan, a solicitud del doctor tal, escribo, ¿no? Porque ustedes en realidad, el que va a tomar la responsabilidad de haber pedido una evidencia de otra investigación, porque entiende que le sirve a la suya, el que toma esa responsabilidad es el fiscal que resuelve hacerlo. Entonces ustedes protéjanse. ¿Lo hace el fiscal directo por mail? Si no lo hace el fiscal y les pide a ustedes que lo hagan, genial, se lo hago. Lo pongo en copia siempre y a su vez indico en el cuerpo del mail que es a su solicitud, digamos. Eso en cuanto a las solicitudes recibidas desde otra fiscalía. Y por último, y lo último que les digo, porque estamos recontrapasados, es esto. ¿Qué pasa con el acceso a la información de una carpeta después que se terminó la investigación? Vieron que hasta acá estuvimos hablando siempre de cómo se accede a la información en una carpeta que está con una investigación abierta, una investigación que está en trámite. Acá esto cambia. Acá hablamos de cuando la investigación se terminó, finalizó. Es decir, se archivó porque se entendió que no había elementos para imputar un delito, para pedir la formalización, o se hizo la acusación y se llevó el caso de cara a un juicio. Entonces, terminada una investigación, ¿qué normas rigen? Bueno, ahí ya no rige más la norma especial del código que nos habla de la reserva de la carpeta de investigación. Ahí ya no tenemos una norma especial y nos tenemos que ir a la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la ley que les anotábamos ahí, 18381. Esta ley, como regla, dice que todas las personas podemos acceder a toda la información pública. Esa es la regla. El fundamento es la transparencia del accionar público, es decir, la transparencia del trabajo de las instituciones públicas, es la razón por la cual se dictó esta ley. Esta es la ley general en materia de información pública. Toda información pública que no tenga un régimen especial se aplica a esta ley. Entonces, cuando una carpeta de investigación se termina, la información que está ahí es pública y ya no tiene un régimen general, un régimen especial como el que tenía antes, que estuvimos viendo hasta ahora. Ya pasa a ser información pública, como toda otra información pública general. Como regla, hay acceso. ¿Por qué? Por la transparencia. ¿Cómo se hace esto?
de acuerdo a esa ley, la solicitud se tiene que hacer por escrito ante el titular del organismo. Es decir, que esto no se lo pueden estar pidiendo ustedes en las fiscalías. En realidad, me interesaba decirlo porque sé que acá no se trabaja uniformemente, entonces está bueno que todos tengamos la información de que terminada una investigación, lo que rige es la Ley de Acceso a la Información Pública, y la Ley de Acceso a la Información Pública lo que dice es que la solicitud se debe hacer por escrito ante el titular del organismo, y que es ese titular o ese jerarca el que va a resolver si hace o no lugar, y a su vez le habilita a que en determinadas situaciones excepcionales que están en esos artículos de la ley, no se dé la información. Porque, por ejemplo, cuando hay temas de dignidad, esto se aplica mucho en los delitos sexuales, por más que esté la investigación terminada, no se va a dar la información de la víctima y detalles, porque eso implica, otra vez, afectar la dignidad de las personas. Bueno, hay excepciones, la regla es el acceso, hay excepciones, pero lo importante de esto que a ustedes les quede es, ya acá no hay un régimen especial de acceso a la información, como de acceso a la carpeta, ya no rige el régimen especial del CPP, rige la Ley de Acceso a la Información Pública, y las solicitudes de acceso a la información se tienen que hacer ante el jerarca del organismo, es decir, acá la respuesta es, acá en sede central, en la calle Paysandú, acá se tienen que hacer por escrito de acuerdo a las normas de la Ley de Acceso a la Información Pública. Básicamente era eso. Quedan un montón de preguntas en el chat, pero estamos en 2:15. Si les parece, lo que hacemos es, dejamos por acá, yo leo las preguntas en el chat, les pido a los que están manejando la sesión que no las cierren, leo las preguntas, tomo nota de las cuestiones que fueron surgiendo, si hay algo que no quedó contestado con lo que fuimos viendo, y al arrancar la semana que viene, vemos primero las preguntas que hayan quedado pendientes, y ya después arrancamos con el tema de la semana que viene, si les parece. Así los libero, por lo menos, no más de 15 minutos pasados. Y lo otro es, supongo que ya les avisaron, pero para la semana que viene, en lugar de vernos el jueves, nos vamos a ver el miércoles. También de 10 a 12, pero el miércoles, porque en realidad por un tema de coordinación, era el jueves de tarde, la idea era pasarlo a la mañana para que funcionara mejor el Zoom, pero yo el jueves de la mañana ya tengo otro compromiso, entonces lo pusimos el miércoles de la mañana. Creo que esto fue hablado con CITRAF y creo que está todo, pero por las dudas, si no les avisaron, para que estén todos al tanto. Igual si alguien no se puede conectar, no pasa nada, porque pues queda grabado. Así que eso, dejamos por acá, veo las preguntas del chat, y la que viene arrancamos con las preguntas y después entramos al tema que corresponde. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, Adriana. Gonzalo y Magdalena, no me cierren un ratito, así puedo ver las preguntas, ¿les parece? O les saco fotos. Déjenme sacarle fotos desde donde nos quedamos y ya. Perfecto.